Hola de novo. Boas tardes a todas, boas tardes a todos. Hai unha pequena modificación no programa que agora, a esta hora, debería aparecer a Xier Larrinaga cunha conferencia. O que pasa é que, bueno, como nestes días está habendo unha folga de paz, pois temos que sair un pouco antes da hora. Entón, pois, pasamos directamente ao que sería a mesa redonda. A mesa redonda non ten a característica de mesa redonda. O que queremos facer realmente, non, a nosa idea é facer un salón redondo, non, onde cada un de vós poida preguntar tanto os que están na mesa, non, como a vós mesmos, a teóricos, a docentes, a xente do ámbito práctico, poida preguntar, facer as preguntas que estimedes oportunas. Entón, pois, bueno, dito isto, non sei se algún dos ponentes que aquí está quere facer, non sei, algunha pequena aclaración. Asier, ao mellor, pois, para comezar, igual é mellor que fagan, ao mellor, 5 minutos de aquilo que considero 5, 6, 7 minutos antes de comezar así o debate. E que despois, pois, vos fagades as preguntas que estimedes oportunas. Gracias. Bien, bueno, pues la verdad que no tengo muchas cosas que decir. Yo lo único que quiero decir es que vosotros que sois estudiantes de traducción tenéis una oportunidad de trabajo en el ámbito de la traducción audiovisual. Me parece un ámbito muy interesante. Me parece un ámbito en el que se puede, sobre todo, aprender mucho. Hay mucha gente que lo mira con un poco de miedo, porque, claro, evidentemente, mirando desde fuera, pues parece un mundo en el que es un poco difícil de entrar. Y lo más interesante es entrar de la mano de alguien que te pueda orientar, que te pueda enseñar. Pero vuelvo a repetir que es un ámbito que me parece muy interesante y que es un ámbito que tiene muchas oportunidades. Y aunque parezca que es un mundo en el que está todo inventado, por ejemplo, una de las cosas que no conté ayer es una nueva experiencia que estamos haciendo en Euskal Telebista en el doblaje de telerrealidad. A raíz de que empezáramos a emitir Super Nanny el verano del 2006, pues pensamos que un doblaje habitual en un programa como Super Nanny lo que iba a hacer era cargarse el programa. Y no tenía mucho sentido. Y entonces, pues pensamos que podríamos hacer algo diferente. Y lo que propusimos, y al final se nos aceptó, era que hiciéramos una combinación de técnicas. Entonces, la combinación de técnicas consiste en que ciertas partes van dobladas, como se dobla habitualmente, bueno, tratándose de telerrealidad. Lo que hacemos es hacer voces superpuestas, como si fueran en un documental. Y luego muchas otras partes van subtituladas, sobre todo partes en las que había intensidad dramática, partes en las que los protagonistas lloran, ríen, gritan. Entonces las partes nos pareció interesante dejarlas en formato original, en su original, no subtitularlas y dejarlas subtituladas para que el público, para que nuestros espectadores pudieran disfrutarlas tal como las podría disfrutar un espectador en la lengua original. E incluso pensamos ir un paso más allá y pensamos que había partes que no merecía la pena ni siquiera subtitular, pues las típicas rabietas de los niños, los típicos momentos en que las imágenes lo dicen todo, pues cuando la niñera llegaba al hogar de la familia receptora o cuando se despedía, pues evidentemente cuando llega y cuando se despide lo que está haciendo es saludar y despedirse. Y pensamos, pues por ejemplo, que ese tipo de situaciones no requería ni siquiera de subtitulación y entonces hemos hecho una especie de adaptación de varias técnicas y la verdad que el resultado en audiencia está siendo bastante bueno. De hecho, se pensó emitir solo en verano y hemos comprado más capítulos para que estamos emitiendo actualmente. O sea que quiero decir que es un mundo que tiene todavía muchas posibilidades. Gracias, Asier.
José María. Bueno, de hecho no tengo nada especial que añadir, digamos. Prefiero que podamos entrar en el turno de palabras y podamos hablar, pues en fin, de todo lo divino y lo humano relacionado con el doblaje. Ramón. A ver, teño dúas noticias boas para os alumnos desta facultade. Oíuseme, ou volvo a repetilo. Teño dúas noticias boas para os alumnos desta facultade. As dúas teñen que ver cas traducións. A primeira, neste congreso falouse relacionado directamente ou indirectamente de homologacións. Ao mellor, a televisión de Galicia como cliente potencial das vosas facultades, ao mellor se ve nun punto en que ten que buscar un camiño para mellorar as calidades técnicas das traducións. Ao mellor tedes que empuxar vosotros algo tamén. Digo, vosotros individualmente e colectivamente, e ao mellor pois empuxados polos vosos profesores e por convenios que existen entre institucións, non? Entón, bueno, ese é un camiño que existe e que é susceptible de mellorar. Entón, poñédelle forzas e ilusión, porque é posible. Que trae certas consecuencias das que José María nos pode ilustrar mellor, pois, indudablemente. Pero, bueno, se o que nos interesa é mellorar a calidade, é puntuar o que é a calidade, a profesionalidade e o oficio, pois estades no sitio indicado. En segundo lugar, algo que está relacionado directamente con isto é que non sei se requiere outro tipo de formación directa ou indirecta ou non sei de que naturaleza, é a traducción de publicidade e a concepción da publicidade. Hai unha facultade en Pontevedra que se dedica a eso, pero, bueno, ás veces estamos demasiado preocupados de traducir xogos de palabras, expresións que veñen de fora e ás veces non sempre teñen un correlato directo, non? Entón, ás veces é necesario concebir esas cousas aquí e darlles a nosa marca de calidad, ou a nosa marca, non de calidad, a nosa marca. E ás veces hai que, indudablemente, buscarlle solucións, non? Vosotros eu penso que tedes algo que dicir a isto. Non sei. Ese é un camiño que está aberto. Eu, profesionalmente, dentro da miña empresa, estou desempeñando, digamos, desde un punto de vista, desde unha faceta, pois, máis que nada voluntaria, nestes últimos tempos, labor de control de publicidade. Ahora mesmo estou estrictamente dedicado ao que é publicidade institucional, que me parece un pouco máis representativa e que ten menos disculpa para estar regular. Entón, aí hai unhas deficiencias, nos medios, nos organismos institucionais, non existe ningún control, de modo que eu, cando chamo para reclamar unhas calidades, non teño un interlocutor co que explicarlle en códigos lingüísticos de que estou falando. Non sei se me explico. É dicir, necesítanse técnicos que sepan descifrar eses códigos e, bueno, intentar buscarlle un punto de espontaneidade, naturalidade e de originalidade aos nosos produtos, non? As boas noticias xa se acabaron. Quería, bueno, non sei se é o momento, pero trasladarlle unha pregunta a Luís, que, bueno, se me quer responder bien, se non, o mellor máis adiante ou tal, non? Acerca de, bueno, o mellor é máis técnico, o mellor vos interesa menos a vosotros, pero, bueno, a min pareceume procedente
procedente nestes momentos, non? Acerca dos camiños que quedan por explorar na prosodia tirando de modelos de lingua oral. Aquí falouse estes días algo de modelos de lingua oral para adaptar ás traduccións fundamentalmente, non? Rexistros, estilos de lingua, etc. Traspasado o ámbito da prosodia, da expresión oral, bueno, que me comente un pouco que a él lle suscita esta cuestión, non? Bueno, xa salirán máis cousas. Pois eu non quería falar. Sí, sabes que pasa? Que non viñeches ao meu relatorio. Entón, que eu falei disto, non? A mí pareceme que é esencial. Bueno, no meu relatorio, explicoche porque non estiveches, falei un pouco de modelos distintos de dobraxe e dicía que había un modelo en concreto en castelán bastante extendido en Madrid e en Barcelona que a mí non me gustaba nada, que era o modelo das grandes voces, as voces mal chamadas impostadas, porque eso realmente é desimpostar a voz, non é impostala. Bueno, porque xa vos expliquei demais, abraza a interpretación, etcétera, etcétera, non? Pero, entre outras cousas, tamén abraza os distintos rexistros que se presentan nas películas, non? Eu dicía que se eso pasa en castelán, e por eso me parece un mal modelo, que nos que podemos traballar por outro lado, que me parecía especialmente importante na medida en que se estamos aínda xenerando ou intentando afianzar un galego estandarizado, moitas veces o estándar afianzase por contraposición. É dicir, se nunha película tipos con todas as salvedades que lle haxa que facer, non? Pos a xente a falar con geada ou con seseo, ou utilizas un rexistro máis culto ou un menos culto, sabes que aquelas persoas que falan nun galego estándar, que están falando en estándar, entón a xente tamén aprende a discernir entre distintos tipos de galego. A mí pareceme fundamental, pareceme un traballo por facer, non? E aí voume atrever a dicir o que ti non dixeches, cando falaches así como en clave. Daí a importancia, e non vos quero cargar o carro aos traductores e traductoras, pero daí a importancia do voso traballo. Por unha banda, porque boa parte dos actores, actrices, directores de dobraxe somos unha pandilla de incultos. É dicir, por cada o coche está morto do outro día, nos colamos 5 que, bueno, teñen delito. Entón eu estaba vendo unha película e digo, bueno, vale, o traductor puido meter a pata, o mellor sí. Na mesma película, unha película dos anos 40, empezaban a preguntar polos hippies de Hyde Park. Na frase seguinte dicían, espérante na esquina de Hyde Park Corner. E na frase seguinte, como era a outra historia? Ah, sí, era en castelán. Te colocaron contra la espada e la pared. O sea, que tiña un punto de fuga perfecto, non? Bueno, vale, o traductor ou traductora meteu a pata, sí. Pero é onde estaba o director. Se algún día vedes unha película que se chama The Big Jake, en castelán, que é de John Wayne, veredes como durante toda a película lle chaman Jack. Dice, quen fixo eso? O traductor? No. O director e os actores en sala que metemos a pata, metémola moito. Entón, temos que estar ben amparados. E o noso muro de contención son as traduccións que nos chegan. Mesmo a nivel, eu creo, de prosodia. Dicir, ás veces, o que moi ben explicabas ti outro día, que me daría moito gusto poder chegar a ter algo deso nas mans. Esa é a segunda que che tiro. É que moitas veces as traduccións que vos falaba o primeiro día, que eu lle chamo por plantilla, esas que traducen tal frase en inglés corresponde a tal frase en galego, cando empezades a meter variables ou variantes desa expresión, a nos sírvenos moito en sala porque nos está dando prácticamente un tono que si nos é familiar en galego. Entendedes como é a vaina? É dicir, se en vez de dicir como está vostede, dis, que pasa, meu? Ou, sí, claro. Son rexistros completamente distintos. Estáche dicindo case a intencionalidade da frase e estánse che ocorrendo 4 curvas para facer para interpretar ese papel. Respondinche. Exactamente. Vale. Xa calo. A mí 5 minutos non me chegan a nada. Bueno, pois nada, o debate xa comezou. O sea que podedes empezar a preguntar o que queirades. E se queredes, pois, bueno, pois lanzo unha segunda pregunta. Bueno, dado que Ramón nos falou da posibilidade de homologación, pois, ao mellor nun futuro, non? Pois, bueno, pois a mí gustaríame saber o que vos, sobre todo os asistentes, non? O que lle encontrades de bo ou de malo, porque non todo é positivo no caso da homologación, supoño, non sei. Entón, pois, bueno, que queda aberta para todo o mundo.
Vale, alguén máis? Chégate aquí un poquinho. Hola. Bueno. Eu estou de acordo que dixeches tú. Por exemplo, a nivel de rexistro e tal, moi ben. Pero hai outras cousas. Por exemplo, a un tipo que fala inglés de Manchester non o vas traducir como falando galego de Mazaricos, por exemplo, non? O rollo é unha cousa que me preocupa a min. Por exemplo, nós temos unha riqueza dialectal enorme. E en realidad é que é unha pena que tampouco mellor xa para ter sitio onde metelo difícil, porque para que sone como ben meter algo así, non? Pero aparte, nun sitio aparte que se atopas en algún lugar no que quedaría ben meter algunha diferencia así, ou por exemplo na dobraxe do Lápiz do Carpinteiro, quedaría moito mellor en español e en galego. Pero o que pasa é que nos traductores o noso poder, a nosa opinión, vale merda. En calquera lado, sabes? E se o mellor metes español galego nunha película, vas a puta calle. De todos os xeitos, eso estaría ben falalo. Isto estáse grabando, verdad? Vale. Non o digo polo que vos pensades, senón por todo o contrario. A miña muller moitas veces dime, ti non queres vivir desto, non? Porque eu son bastante besta falando, como xa comprobaríades. Esa pregunta ao mellor já tiñas que facer a Antón Reixa. Sabes? É dicir, sí, un tío que é filólogo, non? Que fixo Marías Vivas, era o produtor executivo, que me pareceu unha idea moi boa no seu momento, e creo que a nivel de, xustamente, de normalizar un rasgo o sea, rasgos dialectais, como podían ser a Geada e o Seseo, era, bueno, tamén falou xa algo outro día Moncho desto, non? Foi un paso moi importante. Pois, como logo, cando dirixe e produce unha película como O Lápiz do Carpinteiro, se queda El Lápiz del Carpintero, perdona, Non, isto non é broma, a película chamábase El Lápiz del Carpintero. Entón, por que lle chama así a película e por que non se atreve a facer o outro? Entón, é que eu concordo exactamente contigo, quero dicir que non che teño nada que contestar porque firmo o que ti dis. O único que che digo é que se queres, como están grabando, e se o queren ver, pois que lle pasamos a pregunta a Antón Reixa que nos conteste calquera día. O mellor é que está ben ser moderno nunha época e despois cando tes cartos deixas de ser moderno, quero dicir que... Yo la pregunta que quería haceros era justamente un poco la contraria a la que había dicho antes Novo. Era, ¿qué necesitáis vosotros de la universidad? Porque claro, no estamos en una reunión de una asociación de profesionales, estamos en un centro de formación. ¿Qué necesitáis que todavía no tenéis? Todos, cada uno en el nivel en el que trabajáis. ¿Qué le exigís a los que van a ser los futuros traductores? ¿Qué carencias pensáis que todavía ofrecen los licenciados que salen? Un poco, no sé. Cada uno en el ámbito en el que trabajáis, como técnicos de normalización, como asesores lingüísticos, como incluso como actores, ¿por qué no? Porque una cosa en la que yo sí que estoy muy de acuerdo es la visión de conjunto del doblaje. Yo, vengo de la Universidad de Castellón, de la Jaume I, entonces allí desde el 94 en el que pusimos la carrera, hay un itinerario de audiovisual. Entonces ahí tuvimos muy claro que los traductores no vamos por libre y que cuando hacemos traducción audiovisual somos una pieza más y entonces, por ejemplo, las cosas que hacemos es que les enseñamos a traducir, a ajustar e incluso a interpretar. Pero no porque vayan a ser intérpretes, que no lo van a ser, con 2 veces o 3 que las metas en un estudio, sino porque tienen que ser conscientes de todo lo que implica el trabajo que hay después.
Entonces, claro, pues tienen que, cuando traducen en voz alta, o les decimos, tenéis que traducir en voz alta, porque luego vais a entrar en sala, alguien va a entrar en sala con ese texto vuestro, entonces, claro, si ese texto es impronunciable, pues evidentemente el actor no tendrá más narices que cambiarte lo que tú has puesto, porque lo que tú pones no sirve. Ya puede ser bueno, puede ser impresionante, una traducción que digas, chapó, pero si no funciona, y punto. Y son cosas, ¿no?, que vamos haciendo desde la universidad, intentamos sistematizar, ¿no? Alguien esta mañana me decía, uy, qué bien, porque este congreso no es de teoría. Bueno, sí que es de teoría, estáis haciendo mucha teoría, lo que pasa que es teoría aplicada, ¿eh? Es la idea esta siempre de separar la teoría de la práctica, que a mí me da mucha rabia, pero bueno, que yo entiendo que, en fin, la gente, pues a veces simplificamos las cosas. Pues no, la teoría no es más que la reflexión, la sistematización, y algunos lo hacen de forma innata y otros lo hacemos un poco más conscientemente. Pero aquí se ha hablado de muchísima teoría, se ha hecho mucha reflexión. Entonces, ¿qué más necesitáis? No sé. Cheos, bueno, por alusións. A televisión leva funcionando en torno a 20 anos. A Televisión de Galicia leva 20 anos en emisión. Hai algúns traductores que se manteñen desde os tempos en que non existía esta facultade. Entón, hai algunhas contas que non dan. É dicir, hai unha facultade que xustifica un oficio, pero hai certas áreas que son, digamos, receptivas a ese oficio e que non están sendo receptivas, non? Eu non discuto que en algúns casos haxa xa unha profesionalidade ou unha experiencia ou unha ética de traballo determinada, pero eu noto xa non é unha cuestión de frescura e de sangue novo, non? Que en moitos casos é equivalente a ilusión, a vaciarse, a apostar por arriesgar e tal, senón xa por unha cuestión estrictamente técnica e de dominio da técnica do oficio. Eu na miña exposición outro día falaba de que eu non sei canta mau hai de lingüista, canta mau hai de traductor. Eu valoro, como non homologamos traductores ni lingüistas, eu valoro o produto que chega xusto para emisión. Pero eu sospeito que eu fago unha miña composición do oficio do traductor cando observo que non está moi cuidado aspectos de afinación. Entón, entendo que o lingüista está facendo corrección textual. A corrección, refiárome á corrección gramatical. É dicir, eso a mellor non se pode permitir a estas alturas. E, bueno, aí esta facultade, pois, indudablemente ten cousas que dicir. Reclamar ao mellor o oficio diante de entidades que son susceptibles de ser clientes, non? Non sei se che respondín o que quería saber. Non sei se te entendeu. Home, a aportación de profesionalidade e de ilusión. Te digo cosas concretas que nosotros... Estoy haciendo un ejercicio de autocrítica, es decir... ¿Qué nos faltan nuestros planes de estudio? ¿Necesitáis que salgan mejor preparados lingüísticamente? ¿Necesitáis que sean traductores y ajustadores? ¿No queréis que sean traductores y ajustadores? Como venís de varias zonas, pues a ver qué necesitáis cada uno. Porque a lo mejor, claro, estamos haciendo cosas que realmente, yo qué sé, pues igual no vale. O sea, ¿vamos bien si les metemos algún día en sala y les hacemos doblar? ¿O es una chorrada? Y insisto, desde la humildad... ¿Qué hacemos que no hacemos bien? ¿Qué podríamos incorporar para hacerlo mejor? Porque, claro, no tienes ningún sentido que yo sea profesora de nada si lo que yo enseño, pues, ¿dónde va? No. Eu estuve máis ou menos neste congreso seguindo un pouco as intervencións dos poñentes, dos relatores. Unha cousa que non saquei en limpio
foi as facultades que se lle exixen a un axustador. Eu non sei quen se siente con forzas e con as ideas tan claras como para definir se é tarea de traducción, de lingüista, de dirección, se vai un pouco en función do modo de traballar dunhos sitios e doutros, non sei. É unha cousa que ao mellor se podía definir para tamén presentar digamos, unha opción de traballo a xente que sale desta facultade, non? Sí, sabes que os galegos somos os reis da relatividade, non? E ando os galegos andando e dicíalle un a outro, nesta vida todo é relativo, e dicíalle outro depende. Ben, por que che digo isto? Porque é mellor que textos traducidos, axustados, depende. Depende porque, por exemplo, en Galicia, tal cual está hoxe en día a situación, levar un texto axustado nunha empresa en concreto quere dicir que alguén non vai cobrar unha parte do proceso. Eso xa non é relatividade, é a pura realidade, non? Entón depende. Eu outro día si facía peticións concretas dende o punto de vista dun currito, dun actor de atril. Deixei o vicio da dirección hai moitos anos, por fortuna, agora estou para deixar o tabaco. Pero desde o tipo de traduccións que eu atopo todos os días no atril e os problemas que lle vexo algunhas, non? Entón, bueno, falaba de traducións que a veces son demasiado por plantilla, eso, que responden tal frase en francés ou en inglés, tal frase en galego, non? Logo que había outras que eran excesivamente literarias, que cuidaban moitísimo a forma, pero que non cuidaban nin a orde das palabras, nin a largura das frases, non? Entón, que a hora de axustar eso é moi problemático e además vas desfacer a traducción previa. É dicir, hai un traballo seguro un traballo super preciso que alguén nese proceso, o axustador ou o propio director que a veces exerce as funcións de axustador vai destrozar. Entón é unha pena pasar todo ese traballo para crear un texto moi literario cando se crea para unha función moi concreta, non? Ten que ter unha medida e ademais as ideas teñen que estar colocadas no xesto, que era a pequena aportación que eu facía outro día, non? Eu falaballes un pouco da xestualidade. Eu creo que o non verbalismo, ao meu modo de entender, haberá outras formas de entender, non? Que é absolutamente determinante para entender como interpretan os actores en pantalla a todos os niveis. É dicir, iso sí que nos dá moitas claves, porque cando as palabras están ben colocadas, eu recoñezo que é unha labor casi cirúrxica, un coñecemento preciso do idioma de procedencia e do de destino, e ademais é casi como facer un crucigrama, colocar a palabra exacta no sitio exacto. Recoñezo que é moi difícil, por eso non son traductor, non? Pero, bueno, por eso por moitas outras cousas, pero que me parece un traballo moi difícil, pero eses son os requerimentos que eu, como traballador de atril, lle pediría a un traductor, non? A parte de algún máis que apuntei antes, pois, por exemplo, eso ter cuidado, pois, por exemplo, cos distintos rexistros, porque, sobre todo en linguas como a nosa, é moi necesario marcar rexistros distintos nas películas, non? Unha idea que se me ocurría antes é que, por exemplo, nunha película de saxóns e normandos, por que non van falar uns de bloque oriental e outros de bloque occidental? Entre saxóns e normandos, a típica de, non? Pois por que non... O que pase, claro, iso tamén compre que por parte do colectivo actoral haxa unha preparación moi profunda, non? É xente dos dous bloques que saiba defender cada un dos papéis. Bueno, non sei, sirveche de algo, Rosa? Sí. Yo, como esto parece la carta a los Reyes Magos, yo voy a pedir exactamente lo que quiero. Y yo lo que quiero es que la gente que se dedica a la traducción audiovisual sea gente que realmente le gusta la tele y le gusta el cine. Por propia experiencia, muchos de los traductores que se han dedicado a la traducción audiovisual en euskera son gente que ni siquiera enciende la televisión en casa, salvo para ver partidos de pelota, por ejemplo, o que nunca va al cine, o que está completamente desinteresado por las películas y las series. Entonces, yo no entiendo cómo una persona que no ve nada de eso, no ve ningún tipo de producto de esos, puede dedicarse a la traducción audiovisual. O sea, para dedicarse a traducir películas, series, hay que ver mucha tele, hay que ver mucho cine. Eso es lo que yo pediría. Vale, sí. Bueno, puestos en plan autocrítico y, digamos, con el desafío que nos ha hecho Rosa a ser sinceros,
Pues bueno, para empezar, yo hacía como 10 años que no existía actos de ese tipo. Y bueno, pues Joan me pilló en un momento de debilidad, porque, puestos a ser sinceros, asistir a un acto de este tipo y soltar el rollo que os he estado soltando sobre cómo tenía que ser la traducción, sabiendo que al final os van a pagar una mierda y tendréis que trabajar a toda prisa, pues la verdad, jode, digamos. O sea que si hay que ser sinceros, empecemos por aquí, ¿no? Evidentemente, bien, esto es así, pero claro, la realidad no es solamente eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues bueno, Beatriz nos decía el otro día que este oficio era un oficio duro, pero que era un oficio apasionante, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, suscribo plenamente las palabras de Asier. Si no os gusta el cine, si no tenéis curiosidad intelectual, pues no os dediquéis a este oficio, ¿eh? Si no os gusta el cine, pues no vais a disfrutar traduciendo películas. Si no tenéis curiosidad cultural, no vais a disfrutar traduciendo documentales y haréis unos pésimos documentales. O sea que esto, evidentemente, ¿eh? Es decir, en un mundo en el que cada vez cuesta más ganarse la vida y donde cada vez cuesta más conseguir un sueldo digno, pues bueno, trabajar al menos en lo que a uno le gusta se está convirtiendo en un valor en alza. Y lo digo porque yo provengo de una generación donde todavía, digamos, tenía un cierto valor el sacrificarse a cambio de un buen sueldo aunque hagas un trabajo que no te guste. Dado que esto se os ha negado a vuestra generación, pues disfrutad con lo que hagáis y, por tanto, escoged bien aquellas horas mal pagadas y, digamos, de noche que tengáis que dedicar a algún trabajo, dedicadlo a algún trabajo que realmente os sea gratificante. Y si os gusta el cine, os gusta la cultura universal, bienvenidos al doblaje. Entonces, pasando a la relación con las universidades. Bueno, en mi caso concreto, en Cataluña, nuestra relación con lo que antes era la Escuela Universitaria de Traducción e Interpretación y ahora es la facultad, la verdad es que ha sido una relación pues satisfactoria. La mayoría de nuestros traductores provienen de este centro y estamos satisfechos con la formación que han recibido allí y la relación que también tenemos con los profesores, pues digamos, también es buena, ¿no? Puestos en plan autocrítico, hay algo que no me gusta del mundo universitario y es los másters y los posgrados. Tengo la sensación de que hay muchos másters y muchos posgrados que deberían formar parte de las enseñanzas comunes y que se le está, digamos, exigiendo un plus al alumno en tiempo y en dinero por una formación que debería dársele dentro de los periodos, digamos, en fin, digamos, correspondientes y tal. ¿Qué tipo de formación valoraría yo que dieran las facultades que en este momento no dan? Bueno, pues evidentemente la técnica de ajuste me parece importante, ¿eh? Bien, en el tema del ajuste, pues bueno, si habéis estado en todas las sesiones habréis visto que las realidades son muy diferentes en cada uno de nuestros 3 países, ¿no? Y en definitiva, como ocurre siempre cuando se habla de un modelo de algo, digamos, no existen modelos universales. En cada zona, frente a un problema concreto, se erige algo que no se debería llamar modelo, digamos, surge una respuesta que está en función de lo que ha ocurrido allí, ¿no? Yo os he explicado que un elemento fundamental en cómo está constituido hoy la gestión, quiero evitar la palabra modelo, la gestión del doblaje en Cataluña es, digamos, consecuencia de un hecho histórico, de que cuando empezamos había una industria del doblaje ya montada. Y por eso insistí, cuando hacía el balance de todo esto, que de los diversos eslabones de la cadena éramos conscientes de que en el del ajuste no habíamos entrado a saco como deberíamos entrar y que el ajuste hoy en Cataluña es insatisfactorio porque en el momento inicial había, digamos, una potencia gremial por parte de actores y ajustadores que nos frenó mucho. Yo creo que hoy eso ya no existe. Incluso no solamente en términos, pues en fin, en estos términos, digamos, más descarnados de correlación de fuerzas. Es decir, de pensar, no, ahora están débiles y ahora puedo
imponerles esto. No, sino porque también este mundo está evolucionando, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues, la práctica, la realidad de los actores de doblaje en Cataluña, pues, también ha experimentado una serie de cambios, ha habido relevos generacionales, sus perspectivas profesionales se han ampliado mucho más, por otro lado, también se han especializado más unos en unos temas, unos en otros, y en este sentido, pues, digamos, en estos momentos, nosotros estamos tomando algunas medidas de, digamos, de potenciar a los traductores que ajustan. Pero yo, digamos, sigo insistiendo en conseguir el apoyo de la dirección de TV3 para, digamos, intervenir de una manera mucho más efectiva, porque me parece incalificable que, digamos, el trabajo de ajuste, que es un trabajo que requiere una formación lingüística, pues, digamos, lo haga alguien que no la tiene. Y en este sentido, pues, el traductor es el que está en mejores condiciones de hacerlo. Ben, eu... Ay, perdón, Pati. Sí, es que me ha dado envidia lo de las cartas a los reyes, entonces digo, a ver, aunque estemos en febrero, parece que ya se hace tarde para... pero lo quería lanzar un poco al revés, ¿no? Es decir, que se puede pedir desde aquí a los que están allá o los papeles que representan, ¿no? Y, por ejemplo, ya que tenemos un actor de doblaje aquí, me da la impresión que a veces, por ejemplo, el traductor puede estar trabajando mucho en afinar con el registro y las palabras están bien, la sintaxis está bien, y entonces te dicen, vete a la mierda, hijo de puta, con una voz tan melodiosa y tan maravillosa y tan perfecta y tan teatral, que ahí es donde la cosa, no sé si me explico muy bien. Y en general, es decir, que el criterio de selección de voces, lógicamente, es por gente que tiene voces muy agradables de escuchar, pero que según qué papeles hay cosas que dices, ¿cómo me gustaría que me insultaran con esa voz? Tan bonita, ¿no? O gente de bajos fondos, diciendo cosas de bajos fondos que dices, bueno, si es heroinómano y fuma todo el día y tal, tiene que tener la voz cascada necesariamente, ¿no? Perdón. Eso por un lado, y el otro en general pues sería pedir, yo creo que está muy bien pedir cosas al traductor, pero eso tiene una tradición larguísima, ¿no? El traductor tiene que saber 2 idiomas perfectamente, tiene que saber no sé qué, no sé cuántos. También el traductor, pues en justa recompensa, tiene que pedir un mayor respeto por su trabajo, por su interés, por su profesionalidad, por su dedicación. Y eso creo que, por un lado, la sociedad tiene que exigir mejores traducciones y valorarlas, pero también su entorno inmediato, que son los compañeros de estudio y demás, pues tienen que, lo que hemos comentado en privado, elevar un poco el estatus social y profesional del traductor, porque tampoco es justo que todas las peticiones y cartas vayan en un solo sentido. Gracias. Bueno, é que xustamente outro día estuve falando unha hora deso, eu concordo absolutamente contigo. Estou tirando pedras contra o meu tellado que podía ser desas voces, sabes? Que che digo. Pero bueno, xa digo, estive explicando unha hora, seguramente para a maioría da concurrencia é un peñazo que eu volvo a repetir agora. Conste que tanto en Euskadi como en Galiza copiamos ese modelo porque nos viñeron enseñar xentes de Madrid en concreto, non? E ese é un modelo que está instaurado en Madrid en dos anos, eu creo que dende os 40 e tantos. De feito, outro día o que facía é poñerlles películas en original, é que eu teño 2 ou 3 monstros de pesadelo, non monstros que eu non son nada mitómano. Un deles é Constantino Romero, que non o soporto, e o outro é Solange, creo que se chama. Solange é o actor que dobla habitualmente Al Pacino, tal, ¿no? Esta voz que siempre habla así, haga lo que haga, es así, ¿no? Demasiado viejo. Claro, é que eu son actor. Eu de pequeno xa quería ser actor, non? E de maior quero ser actor, sabe? Entón, cando vexo a grandes actores ou actrices, caime a baba.
E outro día o que facía é poñerlles aquí pois, a Constantino Romero facendo Dollar Baby, Million Dollar Baby, que, bueno, tiña unha conversa co crego da parroquia que parecía Nietzsche discutindo sobre a existencia de Dios en medio dun tipo que estaba sin folgos falando aí, sabes? E a Santísima Trinidade. E Constantino Romero, e la Santísima Trinidad, padre? Claro, para ver non matado. O compañeiro Solans igual, non? Amén de que, bueno, isto non me vou estender porque xa vedes que collo o micro e non solto, por de formación profesional, pero amén de que, contrariamente ao que se cree, ese tipo de voces son enfermas. Eso é unha desimpostación da voz, é dicir, esas voces están traballando sempre nunha parte do rexistro, a parte máis grave, as 4 ou 5 notas máis graves. Cando non chegan a notas máis graves, entonces engolan, que é ese proceso de facer esta cousa así, non? Ben, e ao cabo dos anos varían o que se chama en voz o attack stage, que, bueno, cada quen cando fala coloca, digamos, todos os seus órganos de fonación dunha forma determinada. Se ti te habitúas durante anos a traballar desa maneira, o cerebro entende que sempre que ve un micro vai traballar así. Sí, é certo. Entón, estropean os orixinais, estropean as voces, e o que é peor, moitos deles dirixen e fanos estropear as voces aos que traballamos na tril. O sea que, onde hai que firmar? Eu estou completamente de acordo contigo, sí. Podo contestarlle a Patrick. En fin, hai certos vicios que non sei se son se van implícitos na profesión de dobraxe. O outro día aquí dixo unha persona que se dedica, que é actriz de dobraxe, que claro, cando están diante do micrófono hai unha especie de transformación, digamos que non son capaces de locutar con esa frescura, esa naturalidade con que fan actos comunicativos convencionais, non? Eu son consciente, porque eu teño feito algunhas propostas de cambio de rexistro para facer un pouco menos monótonas ou máis variadas a expresividade textual. Ao mellor, teño posto a expresión a ver ó. Bueno, a ver ó na área dialectal da miña procedencia utilízase con relativa frecuencia, non? Hai un inconveniente de que hai xente que se dedica á profesión que non é capaz, non sabe, non descifra esa expresión, non? E non sabe como dicila. Pode dicir a ver ó, pero é como se me poño eu a falar con geada. Non vai comigo e non sabería dicir, eu pronunciaría a J. Entón, eso non é exactamente. Eu últimamente estou, digamos, na área de expresión oral, dándolle voltas a unha cuestión coa que os técnicos de sala teñen bastantes reticencias. Son as átonas finais. Nunha ocasión había un programa concurso nunha televisión española, desde logo. Saliu un paisano ao teléfono que era da Coruña. Bueno, a ver, como se llama usted e tal? Alfonso. ¿Cómo me dice? Alfonso. Bueno, a ver que lo apuntamos. Vuélveme a decir, ¿cómo se llama exactamente? Alfonso. Bueno, pois apuntaron Alfons. A O desapareceu. Iso é unha característica da prosodia galega, que as átonas finais sonan moi débiles ou tenden a relaxarse máis do debido, non? Iso vai, claro, nos niveles de sonido dos técnicos non dan as contas. Eles ou teñen que subir, o cal constitúe un problema técnico, ou ben dicen, no, que repita, que pronuncie mellor. Pronunciar mellor, que quere dicir? Pronunciar non exactamente como é. Sabes? Entón, bueno, esos son pequenos matices que non só son achacables a cuestión textual, senón tamén a outro tipo de factores que interveñen no resultado final do produto. Sí, bueno, esta es una cuestión que, digamos, no es una cuestión lingüística, sino que me parece que es una cuestión, digamos, exclusivamente de la industria del doblaje.
nosotros, nuestro modelo en Cataluña, bueno, como ya teníamos una potente industria de doblaje en castellano, es pues exactamente el mismo. Además, has citado a dos actores catalanes, o sea que, por supuesto que, tenemos estos mismos vicios que estáis apuntando, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una tradición de impostación. Y en nuestro caso concreto, pues es, digamos, las críticas a ese tipo de interpretación son muy recientes. Incluso yo diría que a lo mejor algunas críticas más generales que ha estado haciendo el público, quizá en realidad eran por eso, pero, digamos, tendían a atribuirlas a otras causas, ¿no? Y en este sentido, digamos, esta cuestión que habéis planteado es una reflexión muy reciente que se ha abierto dentro de TV3. Nada, digamos, os hablo de una cuestión que se planteó pues hará un par de meses, ¿no? De decir, a ver, tendríamos que hablar de si esto que estamos haciendo, pues bueno, de una forma pues rutinaria, digamos, desde el principio, tiene sentido, si no ha habido una evolución, porque podríamos explicar por qué se ha llegado y por qué se ha establecido ese modelo. A ver, no soy un especialista, pero seguramente, pues bueno, esto tiene que ver, pues también con la recepción del cine en los primeros años del doblaje, ¿no? Es decir, un cine americano de grandes estrellas, una radio donde también, digamos, las voces que se valoraban eran unas voces determinadas, y en este sentido, pues también la valoración social de cuál es la voz más adecuada para un medio de comunicación ha variado. En la medida en que los medios se han masificado, ahora es más bien al revés. Digamos que lo que el público y, digamos, pues críticos y sectores culturales empiezan a valorar más son voces más normales, más habituales, y no tanto estas voces, digamos, las voces de oro, ¿no? que a veces se decía. Y esto yo creo que básicamente pues bueno, es un problema de industria, y sobre todo porque bueno, yo cuando conocí el mundo del doblaje, pues bueno, de lo que me extrañé es de que fuera uno de los pocos oficios donde no había ninguna escuela de formación. Entonces, claro, mientras los actores no procedan de centros donde se dé una formación mínimamente normalizada, pues claro, digamos, cuando uno aprende simplemente oyendo al que más sabe, pues lógicamente la imitación es el efecto más claro, ¿no? Y esto, pues bueno, ha sido un problema. En el caso de Cataluña, repito, porque es que sencillamente había una resistencia gremial a la creación de cualquier escuela o cualquier centro, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, para nosotros fue un alivio digamos, que empezaran a entrar en el mundo del doblaje actores procedentes del teatro y que venían formados por el Instituto del Teatro, porque entonces, evidentemente, ellos hablaban de otra forma. Cuestiones como las que ahora Luis planteaba de la colocación de los órganos de fonación, me imagino que a la mitad de actores les habla de eso y le preguntan, ¿los órganos de qué? Digamos que, es decir, que hay cuestiones básicas que debería conocer, vaya, digamos, un actor, digamos, que cómo se tratan las cuerdas vocales, qué son los puntos de articulación, ¿no? Y todo esto, digamos, no, claro, ¿cómo le vas a pedir a un actor que modifique determinados elementos prosódicos si no tienes un lenguaje para hacerle notar las diferencias, ¿no? Digamos, pues evidentemente aquí hay un problema de formación profesional que hasta que no se aborde seriamente, pues claro, digamos, irá perpetuando estas rutinas que se apuntaban. Bueno, é que teño apuntadas aquí tantas cousiñas. Vamos a ver, é que xa hai, incluso, empezou a cambiar o que é simplemente o termo fonoxenia. Ao cabo dos anos cambiou. Enténdese por fonoxenia unha cousa que non era en principio. A fonoxenia en principio era simplemente a facilidade dunha voz para ser grabada, punto. Logo entendíase esas voces radiofónicas que eran voces atraíntes ou sensuais, non? Vale. Pero é que agora é outro punto.
dícese a fonoxenia desas grandes voces da dobraxe que nin son tan grandes. Son grandes porque son moi grandes, sí, pero non son grandes porque non manexan todo o instrumento que realmente teñen, non? O problema deste modelo, eu si me atrevo a chamarlle modelo porque para nós foi casi como un cárcere modelo, pois é que influe en todas as partes do proceso. E é un pouco que vos contaba outro día, dende a traducción, é excesivamente formal na interpretación. Entón, se unha persoa está histérica, poñena nerviosa. Se está deprimida, poñena triste. Formal no tipo de palabras que escollen para expresar unha idea. Outro día poñía aí un caso, non sei se o recordades, tamén de $1 Million Baby, que de repente chamaba o cura, jodido hereje en inglés. A traducción a subtitulada estaba moi ben, a mí parecíame que estaba moi ben, polo menos que era hereje de los cojones, que so dito por un cura sí ten importancia, e o que puxeron en dobraxe foi gilipollas hereje. Que, bueno, o cura da miña parroquia seguro que o di cada 2 minutos, non? Pero, ademais, así xa acabo, estou intentando non falar demasiado. O problema de, Moncho, o problema de colocarse diante do atril, que non che sai unha voz tan natural, ven por 2 razóns. A primeira, porque tes que falar nun ritmo, con un tempo e utilizando unhos recursos da túa voz que normalmente non utilizas. Eso é lógico, hasta aí é lógico. Logo está ese termo que eu non sei traducir, disculpademe, tampouco sei inglés, o sea que disculpademe doblemente, que é o attack stage, que é iso, como un coloca o órgano de fonación para falar naturalmente, non? Entón, temos ese attack stage a hora de atacarlle ao micro. Atacámoslle desa maneira sempre, se non intentas evitar. E mesmo, e xa conclúo, influe en como toman sonido os técnicos. Porque, claro, se ti tes diante do atril a Solange, todos falando así, verdad? Claro, o técnico non ten problema ningún. Pon o fader a media altura e tira millas, non? Pero ese tes que modular. É unha frase a disalta. Onte estiven pelexando con un técnico toda a mañá, porque era un tipo que variaba constantemente de volúmenes. E neso radicaba boa parte da súa interpretación. E o tío decía, fala máis alto. No, súbelle ti. Que explicación ten? Sabedes como son os micros de dobraxe? Que explicación ten que un micro de dobraxe que é infinitamente mellor que un micro que se utiliza en rodaxe e que o tes a 2/4 da boca non sexa quen de recoller algo que nunha rodaxe dunha película recollen a 1,5 metros? O sexa, que aí é que alguén non quere matar a cabeza. En Galicia hai un estudio que eu creo que as máquinas ainda funcionan a pedais e quita o mellor son de Galicia, sen dúbida. Os outros teñen Pro Tools de última xeración e resulta, esta mañá estuve nun estudio que non sei nin como está homologado. Non vou dicir demasiado, vai vos sair o rótulo dentro do momento. Non sei nin como está homologado porque nunha sala de dobraxe pixelaba, a imaxe facías escuadriños, pixelaba de tal maneira que non vías as bocas. Dice, bueno, vale, ahora sin ollos, vale? Pois está homologado, traballa para TVG e quita un son indecente. E siguen traballando, E máis, seguen traballando e deronlle o ano pasado o 50% máis das horas que a todo o resto das empresas xuntas maltratando en concreto todas as series telenovelas venezolanas ou de onde fora que se fixeron neste país. E ninguén dixo nada. Eso sí, todos os traballadores que traballan naquela empresa o 25% por debaixo do precio de convenio. Xa entendedes por que non traballo nela porque podo citar o rótulo. Ao fío do que estabades dicindo agora, que cando se comeza a facer dobraxe en galego, en euskara e máis en catalán, pois había unha industria da dobraxe xa asentada. Entón, pois, como dicíades agora, pois había uns modelos interpretativos que xa estaban asentados. Pero, por outra banda, eran uns modelos interpretativos que estaban asentados no castelán. Entón, houve a necesidade de crear modelos propios nas linguas correspondentes. Durante moito tempo, pois tamén houve que ir pulindo o que é a entoación, sobre todo, entre outros aspectos, non? É a prosodia en xeral. A día de hoxe, pois, como dicía Ramón Novo, pois ainda hai un camiño por explorar no terreo da prosodia e da lingua oral. Quería vos preguntar, no caso do euskera, do catalán, se contades xa con un modelo definido de lingua oral e de prosodia para os vosos respectivos idiomas.
Pues bueno, de modelo, no. A ver, lo que hemos hecho con los actores ha sido intervenciones puntuales de, por ejemplo, en un momento determinado editamos un folleto de 3 páginas indicando aquellos aspectos donde creíamos que había problemas y, por tanto, para sensibilizarles para sensibilizarles para que aquellos problemas se evitaran, ¿no? Hace un par de meses reunimos a los directores de doblaje e intentamos dar un paso más, es decir, de una forma así, digamos, un poco institucional y solemne, les dijimos que ellos eran corresponsables de la cualidad lingüística y que, por tanto, ellos tenían que fijarse también en estos aspectos y no únicamente en tapar bocas, ¿no? Digamos que es lo que, como suelen denominar así coloquialmente, su labor, ¿eh? Hay que decir que en esta reunión, pues bueno, digamos, fueron receptivos a nuestros planteamientos. Incluso hubo algunos directores que nos pidieron si les podíamos hacer algunas sesiones de formación y así. A ver, respecto a eso, claro, nosotros lo que les hemos planteado es que ellos son unos profesionales que cobran por su trabajo y, por tanto, la formación lingüística la deberían tener, y si no la tienen se la deberían buscar, pero que a estas alturas, digamos, Televisión de Cataluña no va a dar formación lingüística a ningún actor, digamos, porque vaya, nos parecería cierto, vaya, incluso, en fin, digamos, un poco de cara dura, es decir, ya llevas 20 años trabajando, te tendrías que haber preocupado por eso, ¿no? Otra cuestión es que, evidentemente, siempre hay cuestiones concretas que pueden salir, ¿no?, que se pueden plantear, y en este sentido, pues bueno, precisamente estamos ahora, tenemos planteada una sesión de formación de 4 horas que vamos a hacer con los directores de doblaje y donde vamos a tratar, pues en fin, digamos, unos cuantos problemas muy concretos, ¿no? Pero ya digo, modelo no lo hay, ¿eh? A ver, también con esto no quisiera transmitir una impresión de desidia. Es decir, no hay modelo también porque digamos, la competencia lingüística media de los actores, pues bueno, digamos, tiene unos mínimos relativamente altos o suficientes como para que no haga falta, pues, llamar la atención sobre, en fin, fenómenos, en fin, no sé, este caso que ahora se explicaba del gallego, de estas vocales finales y tal, ¿no? Digamos, en principio, pues bueno, digamos, la mayoría de actores de doblaje en catalán, pues bueno, tienen una competencia en general, digamos, puede haber algunos casos, y cuando hay problemas, pues bueno, ya tenemos la capacidad de apartar estas voces. Entonces, digamos, por ahí, por lo que es la competencia básica, la competencia está garantizada, ¿eh? Otra cosa es que hay vicios, y en este sentido, y estos vicios además son consecuencia, pues, de lo que decía, la falta de formación. O sea, para daros una idea, un vicio repetido, y que, digamos, fue una de las cuestiones que les planteamos en esta reunión, fue que, a consecuencia de este aprendizaje, digamos, que se hace, digamos, chusquero, por decirlo de alguna forma, no sé si el término, las generaciones más jóvenes lo conocerán, pero bueno, digamos, de aprender sobre la práctica y, por tanto, de repetir los defectos de los demás. Por ejemplo, nos encontramos con que en catalán llegan muchos actores convencidos de que la dicción perfecta es la dicción palabra a palabra, y en que, por tanto, hay que dejar muy claro cuándo empiezas una palabra y cuándo la terminas. Entonces, precisamente, una característica del catalán son los enlaces fónicos. Es decir, las palabras tienen una relación intensa y cambian, además, cambia también su realización fonética en función del contacto con la sílaba anterior, de la palabra anterior, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es una cosa que todavía a estas alturas, pues hay que explicarla. Y claro, a ver, por eso digo que estamos en una situación en que, por un lado, hay una competencia media que está bien, pero también hay unas determinadas carencias
bueno, que las vas supliendo, pero claro, el problema de fondo es el de que hubiera una escuela y tal, ¿no? Y veremos esto, pues, en fin, si lo conseguimos, porque claro, esto ya es una cuestión en la que tendría que haber una intervención, pues bueno, a nivel institucional y tal, y bueno, pues tampoco, digamos, el gobierno y la Dirección General de Televisión, pues tampoco está para montar historias de ese tipo. Bien. En el caso del euskera, bueno, va a dar una explicación un poco lingüística, pero creo que aquí entre lingüistas y filólogos no estará fuera de lugar. En el caso del euskera, es una lengua muy fragmentada dialectalmente, entonces, digamos que el euskera unificado en estos momentos no tiene un modelo concreto. Respecto a los fonemas, tenemos una norma dada por la Academia en 1998 sobre pronunciación del euskera estándar, digamos, que lo único que regula es la realización de los fonemas de la lengua y algún fenómeno morfofonológico, y no va más allá. Un siguiente paso sería la acentuación. Los problemas de acentuación, no tenemos, he dicho que la lengua está muy fragmentada dialectalmente, no existe un solo modelo de acentuación. De por sí las palabras en euskera no tienen acento propio, así como lo tienen en francés, lo tienen en inglés, lo tienen en castellano. En euskera las palabras no tienen acento propio, toman el acento dentro de la oración. No existe un modelo unánime, no existe un modelo único. Se está imponiendo un modelo de ir acentuando cada dos sílabas, o sea, de no, sí, no, sí, no, sí. Pero bueno, eso funciona relativamente. Funciona, por ejemplo, para decir palabras sueltas, pero no funciona en oraciones, ni funciona en textos muy largos. Entonces, lo que se trata de evitar son modelos claramente alienígenas, claramente no propios de la lengua. Y lo que tratamos de cuidar, tanto en el doblaje como en el resto de emisiones que hacemos, de informativos y demás, es que los modelos que se utilicen por lo menos sean modelos euskéricos, nos da igual de dónde, más o menos, pero que claramente no sean modelos, por ejemplo, castellanos o parecidos al castellano o afrancesados. Un siguiente paso sería el problema ya de la entonación total de las frases, entonación total de los textos. Bueno, y en eso, claro, ya la diversidad es aún mucho mayor. En euskera se puede decir lo mismo de muchas maneras diferentes, todas son correctas, y también lo que tratamos es de evitar modelos alienígenas. Y existe un problema un poco enlazando con lo que se comentaba antes de la lengua oral. En euskera existe un fenómeno que explicó un poco Beatriz el otro día. Normalmente tenemos un modelo de oración que consiste en sujeto, objeto, verbo. Bueno, eso digamos que es el modelo canónico de la oración, pero realmente lo que impone la ordenación de los elementos dentro de la oración es el juego entre el tema y el rema, o entre el foco de la oración y el tema del que se está hablando. Eso es lo que impone realmente la ordenación de los elementos dentro de la oración. Y eso tiene un claro reflejo dentro de la entonación. Normalmente el foco, el rema, va unido al verbo en un solo bloque fónico, en un solo bloque tonal. Y lo estándar es que el foco vaya antepuesto al verbo y formen ese único bloque que he dicho. Pero la lengua oral precisamente lo que hace es lo contrario. La lengua oral tiende mucho a posponer el foco, ponerlo detrás del verbo, pero lo que lo distingue, lo que lo caracteriza es que forma con el verbo un solo bloque tonal. Y entonces, por ejemplo, nosotros nos pareció que era un buen recurso para reflejar la lengua
más tipo coloquial en doblaje, en otro tipo de productos. Incluso hubo una época en que lo impulsamos un poco, pero nos dimos cuenta que no funcionaba en absoluto. No funcionaba en absoluto porque los actores de doblaje tenían puesto el chip de que normalmente el foco iba antepuesto al verbo, y entonces eran incapaces de entonar como se pretendía cuando se posponía el foco. Y entonces, bueno, ha resultado un fracaso. Alguna vez lo seguimos intentando, y aunque avises tal, cuidado que aquí no funciona, es un modelo que abandonamos. Yo un poco está ya todo respondido, pero recogiendo lo que acaba de decir Asier, más lo que decía Patrick acerca de los traductores que pueden exigir a los dobladores, más lo que nos ha dicho el doblador, más el modelo catalán, mi pregunta es, ¿se puede homologar o si se pueden homologar a los actores de doblaje? Yo es que a veces he visto unos textos míos o de otros compañeros tan chapuceados en el doblaje después que dan tanta pena que no sé qué solución, si tenéis, no sé si tiene solución o se les puede pedir un mínimo de respeto a los dobladores, no sé cómo lo veis. Antes de nada, se non te importa, somos actores de dobraxe. Pois xa sabes que os dobladores son os que citan o touro no San Fermín cos xornais, non? Perdona. É unha broma, a mí non me importa demasiado, pero, bueno, gústame que me chamen actor de dobraxe. Entre gente del norte. Bueno, a ver, bromas á parte. Si hai unha maneira de homologar, creo eu, non? De feito, en Galiza hai cousa de 15 a 16 anos, no propio convenio colectivo, incluímos, sei non porque estaba na redacción, incluímos un artigo que se refería ao ensino dentro, non? A intentar xenerar bueno, a ver, como explico, regular o ensino, non? Entón pretendíase que calquer curso que se fixese dentro das empresas ou institucións que estivesen dentro do propio sector, cada vez que quixeren organizar un curso, que pasase pola mixta paritaria. A intención oculta, é bastante evidente por outra banda, era que se os cursos van ir á mixta paritaria, habería que discutir o propio contido dos cursos, etc. Unha cousa levaría a outra, non? Ben, en 15 anos homologáronse 4 cursos. Un foi unha empresa de Coruña que chamou 2 días despois de encetar un curso para dicir, oye, mira que vou dar un curso. Xa levaba 2 días dando curso. E os outros 3 organizounos unha institución que non ten absolutamente nada que ver co sector, que é o Consorcio do Audiovisual, e pediu a homologación porque era eu quen impartiu o curso. Entón, foron os 4 únicos cursos que se impartiron. Ese eu creo que sería o camiño. Porque, dende o momento en que ti, en calquer... O sea, se tes unha mesa dese calibre, casi sectorial, faltaría a voz da TVG únicamente aí, non? Pero se tes unha mesa sectorial, podes discutir os plans de formación. Por exemplo, eu nos meus cursos, eu é que non dou cursos porque me parecen a maior parte deles unha estafa, aviso. Unha estafa. Se algunha vez queredes facer un curso de dobraxe calquera, que xa sei que chama moito a atención, por favor, poñedevos en contacto, por exemplo, con a Pradoga, que a Asociación Profesional, e que vos dean datos sobre o docente. Non vos fiedes de ninguén. De verdad. Porque a mitad deles, xa digo, son un atraco, sen máis. Pero eran cursos gratuitos que se lle daba a actores para aprender a autodobrarse, ao mesmo tempo, bueno, había algunha xente máis que aparecía por ali, non? Eu, por exemplo, exixín que houbera a presencia dun logopeda ou foniatra en todos os cursos para dar clase de voz e para que revisase as cordas e a larinxe antes de empezar a traballar. Non vai a ser que eu estropee unha voz pedíndolle que berre a unha rapaza que a mellor ten, ou un rapaz que ten tocado as cordas, non? E como señalei isto que era para actores que se quixeran autodobrar nalgúna produción, pedín que houvese un lingüista presente, bueno, porque sempre pode dar unha pedra de toque, indan que aí non sería o obxectivo final, que non estás intentando formar un actor ou actriz de dobraxe, non, senón ensinarlle a alguén a dobrar, que é un pouquiño distinto. Este ano pedíronme que volvese a dar o 4º curso, este ano sí, así sin que houvese un lingüista, porque non se pode facer todo, pero creo que unha boa parte, polo menos, sí ensinar a filosofía dende o momento da formación. Entón é importante voz, é importante interpretación, é importante xesto e, sobre todo, é importante o idioma, que é o segundo obxectivo fundamental da nosa
digo segundo porque eu é que aprecio moito a interpretación. Pero, bueno, van aí para ellos, non? Bien, buenas tardes a todos. Esto parece un partido de tenis, os vamos lanzando la pelota y a veces hasta un frontón, porque os queremos hasta machacar a preguntas y vosotros a nosotros, ¿no? Entonces, sin que sea un partido de tenis ni un frontón, sino casi un badminton, ¿no? Para que la pelota vaya volando y que la coja quien mejor la pueda coger, me gustaría apuntar, ¿no? Me gustaría apuntar algo que todos estáis diciendo y que todos estamos pidiendo y que todos estamos solicitando, y es algo tan fundamental en el doblaje como es no la voz, sino incluso el cuerpo, todo el cuerpo del propio actor de doblaje. El cuerpo en el que no piensa en ningún momento el traductor, porque la formación que solemos dar en las licenciaturas en traducción e interpretación pues es hereditaria de esta lógica binaria, esencialmente lingüística, ¿no? Y por lo tanto pues no hay en ningún momento créditos que enseñen a actuar, que enseñen a que el texto que vamos a enviar a la empresa de doblaje va a pasar por la voz y por el cuerpo de alguien que se va a poner delante de un atril, como ha dicho Luis, y sobre todo delante de un micrófono, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría preguntaros cuál es el nivel de exigencia, o mejor dicho, cuál es el poder de actuación del disc jockey de las mesas de mezclas, que en este caso es el dueño y señor de toda la voz que pasa por el micrófono, el técnico de sonido. Aquí se está hablando de vocales abiertas, de que alguna es más breve que otra. Con las nuevas tecnologías, cualquier técnico de sonido puede incluso hasta abrir una vocal de la lengua valenciana, catalana o gallega, por mucho que el actor de doblaje no la abra. Y eso es así, la mesa de mezclas es realmente donde se trabaja todo el audio del doblaje, y en esa mesa de mezclas hay auténticas bibliotecas de sonido. Y si al director del doblaje le da la gana de que en esa película, por mucho que el director de la película haya pensado en un determinado sonido de la lluvia, ¿no? Y dice, no, aquí vamos a poner más lluvia porque me gusta que en esta película haya más lluvia, pues en el doblaje va a salir con más lluvia, ¿no? O la voz del actor de doblaje, que el personaje está en una cabina, pues le ponemos reverberación en el sonido para que se note que está en una cabina, ¿no? Etcétera. Entonces hay una auténtica manipulación de la voz por parte del técnico de sonido. La pregunta o la reflexión es... los estudios de traducción e interpretación deberían plantearse desde un punto de vista formativo, no solo en la licenciatura, sino también o en los másters y tal. Yo también estoy con Luis, ¿no? Que lo de los másters a veces suele ser un auténtico engaño, lo que ha dicho Josep, ¿no? Algo que se debería haber enseñado desde la más tierna infancia de carrera universitaria, se esté dando después de que el licenciado ya ha egresado de la licenciatura, ¿no? Entonces, hilando un poco con todo lo que se ha dicho, realmente tiene que haber una vocación por parte de quien se quiera dedicar a la traducción para el doblaje, una vocación para actuar, por mucho que en ningún momento vaya a poner la voz el traductor del texto audiovisual. Tiene que estar pensando en cómo se van a mover esas personas que van a leer el texto oral que les va a entregar, y en ese sentido tiene que meterse dentro de la pantalla, dentro de la imagen. Y me ha dado la impresión durante todas las intervenciones de estos días que los espectadores para los que se piensa en la traducción del texto audiovisual son espectadores que van al cine más bien con lupa para ver qué error ha cometido dentro del proceso de normalización de la lengua gallega, catalana o euskera en la sala, y paga el billete para sufrir. O sea, en lugar de ir para entrar en la sala y disfrutar, para después decir, ¿pero has visto? ¿Pero cómo ha podido hacer esa traducción así? Pero por favor, ¿no? Entonces, lo que en un principio es un auténtico placer, se puede convertir en un placer de tortura, ¿no? Un placer masoquista, ¿no? Porque parece que pululan para traductores y para filólogos que van al cine, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo preparar realmente en una licenciatura como la de traducción e interpretación a los futuros profesionales de textos audiovisuales para el doblaje? Nos has dejado un poco muertos, ¿eh?
Nos has dejado un poco muertos porque la segunda parte de la pregunta, que es lo de preparar un... No, yo lo que quería contar un poco es la primera parte de lo que has estado comentando. Lo de los actores. Nosotros, en el doblaje en euskera tenemos, entre comillas, la suerte de que cada vez doblamos menos y entonces el negocio da para muy poco. Y entonces los actores de doblaje han tenido que abandonar el oficio y dedicarse a ser camareros, por ejemplo. Y entonces esa emergencia ha hecho que quien se dedique al doblaje sean los actores de nuestras propias teleseries. Entonces, bueno, a partir de ahí hemos salido ganando en el sentido de que quien se dedica al doblaje son actores de televisión en general o actores de teatro, que complementan lo poco que ganan en el teatro o en televisión con lo poco que ganan en el doblaje para tener un sueldo mínimamente digno. Y otra cosa que comentabas, lo de el poder del técnico de audio y todo esto, pues no sé, son cosas curiosas. Es simplemente una anécdota. Cuando el otro día conté que hemos tenido muchas obsesiones, el reducir el número de horas de doblaje, sobre todo de cine, ha provocado, entre otros efectos, que los espectadores no vean cine en ETV1 cuando ha habido. Y entonces eso ha hecho que estemos muchas horas reflexionando de por qué la gente no ve el cine en ETV1. Y una de las ideas que de repente se le iluminó a alguien en la cabeza fue a raíz de que emitiéramos, no me acuerdo cómo es en inglés, Los asesinatos de mamá, una película de el que dirigió Pink Flamingos, ¿cómo era? Joder. Bueno, soy muy malo para los nombres, se me olvidan todos los nombres de todo. ¿Kathleen Turner es la actriz o no? Bueno, Los asesinatos de mamá, se trata de una madre de familia que de repente le da la venada, se le cruzan las venas y empieza a asesinar a todas las vecinas que le caen mal y demás. Y entonces, una de las escenas cumbre de la película es cuando la juzgan y la declaran inocente, y entonces en el juzgado se monta mucho revuelo y alguien, al día siguiente de que se emitiera la película, vino a ETV y dijo: es que no me extraña que no vean las películas en ETV porque vaya mal que estaba doblada. En el revuelo de la sala del juzgado no se escuchaba nada. Bueno, montamos ahí una sesión comparando la versión original con la versión en castellano, con la versión en euskera, con otras películas, no sé qué, que habíamos emitido semanas anteriores, y lo que descubrimos es que en el doblaje en castellano lo que hacían era muchos refuerzos de sonido. Entonces en aquella sala del juzgado estaba abarrotada de gente y todos gritaban mucho, y resulta que en la versión original no se escuchaba nada. Se veía mucha gente pero nadie gritaba nada. Entonces no sé si eso que estás diciendo es una cosa muy del doblaje en castellano. Creo que en euskera no pasa. Bueno, yo quería apuntar una cosa, que afortunadamente yo creo que la gente cuando va al cine, esto de ir a sufrir lo hacemos 4 que nos dedicamos a estas cosas, y yo creo que la gente básicamente disfruta, ¿no?, cuando va al cine. Bueno, depende de lo que vaya a ver, pero vamos, yo creo que básicamente disfruta. De hecho, yo creo que cuando una persona sale del cine y no comenta sobre cómo se ha hecho la película, quiere decir que, por lo menos en cuanto se refiere a la fase de ajuste y a la fase de interpretación, las cosas se han hecho bien. No podemos saber la fase de traducción porque evidentemente es una traducción invisible o está, ¿no? No es como la subtitulación. Es lo mismo que ocurre con la subtitulación, ¿no? La gente va a ver la subtitulación y sale del cine, y si ve algo mal, porque claro, lo que está mal se ve, salta a la vista, dice: hombre, que aquello no era lo que decían en el original. Pero ¿qué pasa cuando la gente, que es lo más habitual también, sale del cine y no dice nada? Bueno, porque las cosas están bien hechas. O sea, que a veces yo creo que también hay mucho de bien hecho, ¿eh? Lo que pasa es que siempre es más fácil ver lo que está mal. Entonces, como tenemos siempre que también está muy bien, ¿no?, porque para eso, yo creo que por eso también se mejora, pero tenemos la manía siempre de criticar lo malo y ensalzar poco lo bueno. Es una cosa muy propia de los que vivimos por aquí, ¿eh? Y que también se hacen las cosas bien hechas, o sea que no sé.
E non pode ser simplemente que están afeitos a escoitar o cine da mesma maneira desde hai 60 anos. Quero decir, perdona un segundinho, unha matización mínima. Eu creo que, eu por exemplo non teño nin idea de inglés, pero nin idea. Fun collendo 20 palabras despois de 20 anos de estar traballando, e, bueno, alguna queda, non, porque tonto de todo non é. Pero, que che vai dicir, xa se me foi o santo ao ceo. Sí, que eu son capaz de estar horas mirando a BBC cando hai un debate político no Parlamento inglés. Alucino con a riqueza que teñen en canto a expresividade, non? Manexan a voz como lles dá a gana, para arriba, para baixo, para un lado, para outro. Os actores ingleses e australianos, que a min encántanme, teñen un dominio da voz que é alucinante, que estamos a anos luz en todo o Estado español. Unha parte da responsabilidade desa ausencia de criterio en canto a voz é da dobraxe. De repente, pois os casos que poñía antes, por non citar outros, ainda que lles toque os dous a Cataluña, pero poslle a voz real a Robert De Niro ou a Constantino Romero, o sea, a voz real de Clint Eastwood ou de Al Pacino, e a xente capaz de dicir, vaya merda de voz. E o que está ben non é a dobraxe, de verdad. É o original. Ya, pero lo que pasa que eso son las convenciones, ¿no?, de recepción, y eso es muy difícil de cambiar. Se puede ir cambiando, porque de hecho, pues todos recordamos aquellas traducciones de los años del franquismo de Cielo Santo. Claro, se ha pasado de Cielo Santo a hostia puta. Y la gente al principio en fin, lo veía aquello como una transgresión y, oh Dios mío, esto es de la tele, pero ¿cómo nos ponen estas cosas? Y ahora, bueno, ahora pecamos de lo contrario, ¿no? Nos pasamos con el hostia puta también, porque si no, en fin, hay por ahí un Pulp Fiction que déjamelo estar. Pero, bueno, sí que se pueden hacer pequeñas cosas. Por ejemplo, yo tengo una cosa que en las clases me preocupa mucho, y esto es la cuestión que estáis comentando de la oralidad del lenguaje. Porque claro, como decía estos días también José María, es la oralidad de la escritura lo que ocurre con la traducción de los guiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una duda, que a lo mejor alguno de vosotros pues me puede ayudar. Cuando enseñamos allí en la Jaume a traducir y ajustar, claro, nos vemos con el problema de la G, de gestos, ¿vale? Entonces, yo durante mucho tiempo ponía, esto es G, de gestos, pero como también empecé con el doblaje haciendo cursos de actriz y luego me reboté por la parte contraria, conozco un poco ambas cosas, y entonces me di cuenta de que muchas veces cuando al actor le ponen la G de gesto, se van al original, primero ven el original y luego ya meten ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, la sensación que tengo es que estos oh y estos wow vienen porque nos dejan explicitar muchas veces. Los directores de doblaje o la gente de los estudios no nos dejan explicitar qué son esos gestos. Pues las onomatopeyas, algunas se pueden explicitar, y algunos elementos, algunos tipos de interjecciones, pues no sé, a mí por ejemplo me ayuda mucho los criterios de linguistics que hicieron en TV3, porque yo sé que tienen un repertorio de recursos vocales, por ejemplo. Pero claro, ¿qué pasa? Que esos recursos vocales que yo les puedo poner ahí, pues que es un ay, o es un uy, o es un lo que sea. Claro, si yo pongo una G y no les explicito nada, ellos no saben lo que yo sé y no pueden interpretar si eso es un I, un o qué es. ¿Se podría cambiar por parte de los estudios y que nos dejaran poner más información? Por ejemplo, porque a mí, yo sí que a veces lo ponía y me ponían, no, pon una G y ya está. Y si no, fijaos en la última de Microsoft, la última propaganda, que es wow, 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 todos wow, y no va de productos caninos. Sí, a ver, ahora ya había 2 o 3 pelotas que quería recoger. Primera pelota. Evidentemente, los que trabajamos en doblaje y trabajamos en traducción tenemos una percepción muy diferente de la del público. Y por tanto eso no debemos olvidarlo, ¿no? Primero porque trabajamos para el público, esta es una dimensión fundamental que hay que tener presente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás ahí metido, ahí hay la cuestión que nosotros disponemos de algo de lo que el público no dispone, que es el conocimiento de la versión original. Y esto es lo que nos hace críticos, porque nosotros sabemos que en la versión original había cosas que vemos que en el doblaje no se han recogido. El público, como no tiene esa información, pues se queda con el doblaje que recibe.
y el doblaje que recibe, pues a día de hoy, pues suena satisfactoriamente para la mayoría del público, porque realmente quejas de lo que es, digamos, del público en general, hay pocas, ¿no? Por otro lado, también la recepción del público, las condiciones concretas en que se visiona el cine también han ido cambiando. Es decir, cada vez más el cine se deja de visionar en una sala en donde todo el mundo está más o menos en silencio y ha pasado a ser un acto, pues en fin, digamos, íntimo, que se hace en casa y no precisamente con mayor silencio, sino, pues bueno, mientras uno come, mientras no sé qué, entra, sale. Entonces, claro, todo esto hace que la percepción de determinadas cuestiones que a los que estamos dentro nos ponen nerviosos y lo vemos como defectos, para el público en general pasan absolutamente desapercibidos, ¿no? Al lado de esto, también, lógicamente, en la medida en que el doblaje es una convención, entonces la apreciación de lo que es un buen doblaje, pues también va cambiando, ¿no? Y en este sentido, pues, volviendo al tema este de las voces de oro, ¿no? A ver, yo creo que hay un elemento que está impulsando un cambio en el doblaje, y es la difusión, en fin, digamos, relativa, porque tampoco es que sea muy boyante, del cine en español, porque en la medida en que el cine que no es español lo recibimos doblado, seguimos con esa convención. Donde hemos empezado a apreciar cambios, donde hemos empezado a apreciar el sonido en directo, ha sido en el cine en español. Y en el cine en español, pues ahora ya es bastante habitual que haya, pues bueno, digamos, personajes que tengan una articulación cerrada, que digamos, te acostumbres a lo que, por ejemplo, el público inglés está muy acostumbrado desde siempre en sus producciones propias, que a todos los personajes no se les entiende exactamente lo que dicen. Digamos, en cambio, el público español no tenía esa percepción. El cine que se hacía en español, digamos, hasta los años 70, 80, pues también era un cine donde se entendía todo muy bien, ¿no? Es más, digamos, en los últimos 20 años donde el público, nuestro público catalán gallego, a través del cine español percibe y puede apreciar y ver como más verídico, digamos, la famosa cuestión esa, ¿no? Articulaciones, pues bueno, menos tensas y diferentes, ¿no? Y aparte, pues bueno, lo que decía Luis, que es que además muchos de estos actores de Hollywood, el público desconoce que sus voces originales, precisamente, pues bueno, son eso, voces cascadas en muchos casos y voces de difícil audiencia, ¿no? Y última pelota que recojo, lo que planteaba José. Respecto a eso de qué tipo de formación se pediría para lograr, en el caso del ajuste y así, digamos, acercarnos más a la expresividad oral y tal, ¿no? Bueno, eso lo explicó Luis también en su sesión, que para ajustar hay que estar en la sala, hay que ver a los actores, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, la dimensión corporal de los actores es básica, ¿no? Yo recuerdo que al principio de estar en las salas de doblaje, pues comentaba, digamos, un comentario que había cuando entre los actores, que digamos una de sus características es la de criticarse continuamente a ver quién lo hace peor que el otro y tal. Y entonces, pues bueno, una de las características del buen actor, digamos, que circulaba como tópico, era precisamente cómo se agarraba a la barra que hay, digamos, debajo del atril, ¿no? O sea, decían, un mal actor es el que, digamos, se pone y se acerca y prácticamente no se mueve. En cambio, el que se agarra con las manos, se agarra fuerte y empieza, pues, digamos, está interpretando, ¿no? Y entonces, pues, bueno, digamos, esta era una cuestión que, y en este caso me parece lógica y coincido, ¿no? Que efectivamente, si el actor no se limitaba, digamos, a dejar su cuerpo en stand-by y solamente a actuar su voz, sino que todo su cuerpo estaba interpretando, efectivamente su voz ganaba. Y una nota final sobre la cuestión esta del papel de los técnicos de sonido. Claro, la digitalización permite muchas cosas, ¿no?
por ejemplo, pues hacer algunos retakes sin que tenga que volver el actor. Digamos, si es cortito, le cogen la misma frase que había en otro lugar y la insertan allí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues ocurre también que si tú estás en el medio, adviertes, digamos, cuando se ha insertado algo, porque no suena igual, pero probablemente el público pues tampoco se da cuenta, ¿no? Y en este sentido, pues claro, las manipulaciones son infinitas, ¿no? Y puntualmente, pues bueno, no sé, que probablemente aquí hay un cierto campo, ¿no? Pero claro, lo fundamental siempre es la interpretación del propio actor. Yo creo que para un estudiante, a ver, tampoco hay que pedirle demasiado, ¿no? Yo creo que el estudiante que quiere aprender ajuste, bueno, una cuestión básica es aquello que comentábamos de traducir en voz alta, ¿no? Es decir, tienes que tener claro que aquello va a tener una realización oral. Y luego, por supuesto, unas cuantas visitas a una sala de doblaje porque estás haciendo un trabajo que luego tiene que estar en las condiciones adecuadas para que el actor lo pueda realizar con comodidad. Sí, a ver, yo quería decir un par de cosas. Primero, Rosa, que, por ejemplo, a mí, cuando ajusto, un ay nunca ha sido un gesto, ni un wow nunca ha sido un gesto. Lo que pasa es que, claro, hablando con... El problema que tienen los actores muchas veces es que ellos sí que se creen que es un gesto, aunque tú pongas un ay. Y, por ejemplo, ellos dicen que, claro, poner un ay, si oyen wow o au, pues van a decir au porque les va mejor de boca. Y tú le dices, ¿y en off qué pasa? Porque te lo ponen igual. Pero claro, esto me lleva a otra cosa a mí, que por ejemplo, yo supongo que es la manera que ha tratado el estudio o la profesión a los actores y a los directores, que les han hecho creer que son los reyes del mambo. Porque básicamente, tú imagínate que un traductor llama al estudio y dice, oye, la película no te la puedo tener para el lunes, ajustada y traducida. Dice, es que entra el martes. Bueno, pues no te la puedo tener el lunes, es que entre el miércoles. Hombre, esto es imposible. Llama a un director o un actor de doblaje y dice, oye, el martes por la mañana, que empezamos la película, tengo un spot, pásamelo al miércoles. Ah, sí, ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay alguien que es de más categoría que los otros? Ah, no, luego te dicen, no, el traductor es vital, porque nosotros es la base del doblaje. Nosotros, sin un texto no podemos traducir, no podemos entrar en sala, los actores no pueden actuar. Pero a veces dices, bueno, pero es que yo, si te mando si me dedico a imprimir la última página de La Vanguardia, tú no te vas a enterar hasta que estés en sala. Tú quieres un texto, te importa un pepino como esté. Una vez estés en sala ya veremos. Y otra cosa es también, a veces, lo que me encuentro, por ejemplo, en sala. No, a mí me han llegado a llamar porque me dicen, oye, que aquí te has equivocado en la traducción. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Sí, dice, porque este dice que no y en cambio tú has puesto que sí. Y lo ha descubierto el actor que sabe inglés. Digo, bueno, vosotros sabéis que no las preguntas en inglés responde que no, cuando en español es que sí. Claro, digo, ay, qué bien, ¿no? Vale, fantástico. O sea, que además de los actores, algunos directores, además me dicen que yo traduzco mal o como yo tengo que traducir. Pues oye, le voy a decir que este tío es un imbécil porque no sabe actuar. Y, ¿cómo vamos a terminar aquí? Claro. No, es que lo que pasa es que, claro, a estos señores, cuando nosotros no cobrábamos, ellos cobraban por día y nos pasaban el talón por la cara a los demás currantes que estábamos ahí. ¿Y por qué? Les han permitido todos los lujos que han querido. Y entonces, para que nosotros nos respetaran, nos ha costado un montón de años. ¿Tú has estado en alguna huelga de traductores alguna vez? ¿No has hecho? De todos los xeitos... Yo alguna vez me he plantado. Perdona. Yo no. El colectivo de traductores nos hemos plantado y hemos pedido que nos echen una mano a los actores. Eso. Conviña que dixeras de onde viñas. Quero dicir, conviña que dixeras de onde viñas, porque non é o caso dos actores galegos. Non é o caso dos actores galegos por moitas razóns, non? Nós non somos nin cataláns nin madrileños, non nacemos no franquismo, a nosa dobraxe non naceu no franquismo. Eu que son dos maiores teño 45 anos.
bueno, hai nos maiores que a min, pero son dos maiores. De feito, o noso convenio colectivo que eu negociei, entre outra xente, foi dos primeiros convenios colectivos que se firmaron en Galiza. Eso por unha banda. Por outro lado, eu creo que tiras as flechas polo lado que non é. Cando menos en Galiza, eu non sei o que pasa en Cataluña, non? Hai unha figura que non se está falando nada. Bueno, falei eu antes de lado dela, non? Que é a do produtor, o xefe, o dono da empresa de dobraxe, que aquí é fundamental, e que me impide que nos comuniquemos uns e outros. Eu deixei hai 10 anos de dirixir, bueno, por múltiples razóns que non veñen demasiado ao conto, non? Pero non, moitas veces era moi difícil ver un informe lingüístico que che mandaban dunha película túa da TVG. Era moi difícil acceder ao número de teléfono dun tradutor ou dunha traductora para consultarlle determinadas cuestións. É outro mundo, non é Cataluña. Aquí non cobramos 500.000 pelas por facer un spot. Vivimos de outra maneira. E ao mellor somos xente que naceu, viña todo este conto porque eu creo que efectivamente a dobraxe naceu como unha profesión pouco sindical. Eu tive a grandísima sorte de, como o mestre, don Daniel Dicenta, madrileño, deume dúas grandes leccións no medio das súas grandes borracheiras. Primeiro, sí, porque decía que a súa voz era moi cascada e dicía, mis dineros me ha costado, non? Referíase a iso. A primeira lección que me deu o primer día que me quitou dun curso e me puxe a facer un protagonista foi, me cago en las voces bonitas, la mía es una mierda y llevo 40 años viviendo de ella. Primeira. Segunda, los actores no somos ni mejores ni peores que un conductor de autobús, somos distintos. E efectivamente é outra profesión, ni mellor ni peor que un conductor de autobús, polo tanto ni mellor ni peor que un traductor. Eso por outro lado. En Galiza en concreto, non sei o que pasa en Cataluña, teríades moito que falar do sector entre vós. É dicir, como se vai rebaixando o prezo e como sempre hai quen cobre menos co anterior. Eu, que me tocou a parte sindical neste oficio, unha boa parte, claro, cando, e contesto de paso un pouco a que plantexaba Rosa, non? Cando, e como sei algo do oficio, un pouquiño, cando de repente vexo nunha folla de traducción al lib, ou al lib non o das visto por ningún lado, dice, bueno, este é o 25% a baixa que lle están pagando ao traductor. E non dis nada. Porque sabes que lle están pagando por debaixo do precio que lle deben estar pagando a súa forma de, ao final dunha película, cobrar 2 folios máis. Pero, xa digo, non sei o que pasa en Cataluña. Aquí as flechas non irían nesa dirección. ¿Cómo? Que no cobramos por folios en Cataluña, cobramos, sí, bueno, por tiempo. Bueno, aquí sí, bueno, sí. Pero otra historia. Quiero decir yo te aquí hablo del tema que yo te hablo de lo que conozco, ¿no? Pero bueno, yo te hablo del mundo que conozco, que he conocido, que es verdad que está cambiando y suele haber más comunicación y últimamente suele haber más respeto, también porque esto ocurría, también porque los estudios lo permitían en cierta manera, ¿no? Pero luego hay otro problema que me quería referir a lo que comentó Asier, que yo me encuentro continuamente, que nuestra referencia, sobre todo me parece que es el problema en gallego, en euskera seguramente y en catalán, es que nuestra referencia ha dejado de ser el texto original inglés y se ha convertido en nuestra referencia en la traducción en el doblaje al castellano. Y eso a mí me lo han llegado a decir responsables de normación lingüística del catalán. Y dice, oye, que tú has traducido esto y en castellano dice esto. ¿Y yo qué coño sé? Pues mírate el inglés, si quieres... es que no lo tengo, pues ya te lo mando, ¿no? Y entonces, claro, si no está, como por ejemplo lo que dice Asier, si tú haces un trabajo y estás trabajando del inglés, tú no sabes si han puesto al libs o no han puesto al libs en castellano, pues ni necesidad tienes que hacerlo. Tú te estás traduciendo o haciendo una versión del inglés, no haciendo una versión del castellano. Pero yo creo que en sala también suele haber una versión de castellano, además de la del original, y que esos traductores, esos actores de doblaje, muchas veces ponen el sonido de castellano y luego dicen, joder, con el traductor de euskera, aquí se ha comido no sé qué. No, esto no ocurre en Euskadi a veces sí, no siempre, pero yo he visto, vamos. Luego también ocurren otras cosas que son el problema de tal como se trabaja ahora, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro, la película Troya había un montón de ad-libs, pero un montón, casi el 60% de la película Troya son ad-libs. Bueno, los ad-libs, esto no lo decía en ninguna parte del guión, son en griego, todos son en griego. Pero claro, en sala, como no sabían que no tenían el soundtrack aún con que se iban a encontrar, empezaron a hacer un montón de ad-libs.
arriba, adelante, corre, mátalo, lo que sé, todo esto. Luego, como los habían hecho, pues el técnico les sabió mal desaprovecharlos y los puso ahí y oyes, en medio del griego, frases en castellano. Si tú miras el original, pues ahí no están. Cuando nosotros hemos hecho la versión catalana, claro, no los pones, pero luego te dicen, oye, pero es que en castellano los han puesto, mírate el inglés, yo qué sé. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que la gente, en lugar de comparar lo que hacemos nosotros con el original, lo comparan con la versión castellana. Sí, pero vamos a ver, yo creo que, primero, tendrías que matizar, porque yo creo que te estás equivocando en varias cosas. Primera, cuando se habla de cine, por lo menos el cine que doblamos aquí en Galicia, siempre viene un supervisor de la Mayor a supervisar el trabajo y es el que da el visto bueno a todas y cada uno de los pasos que se da en sala. Nunca responsabilidad del director y mucho menos del actor de doblaje. Punto 1. Punto 2. Apuntas mal con las flechas, porque para televisión la mayoría de las veces nos encontramos con guiones donde constantemente aparece la referencia en gallego roubar. Y efectivamente, yo últimamente decía que no era un robo, iba más allá del robo, porque participaban nuestros compañeros directores en ese robo, ¿no? Entonces es un saqueo directo. Ese robo, que con las modernas tecnologías que tanto puedes hacer, permiten robar hasta el último suspiro del original y que entres tú a hablar en el momento exacto en que empiezas a hablar, independientemente de si antes tienes al ipso o no, ¿me entiendes? Eso permite, en televisión, que es un formato distinto de cine, los soundtracks no vienen preparados de igual manera, permite en televisión robar cualquier tipo de ambiente y nunca es el director el que pone el criterio, sino la producción de la propia empresa. No, si ha dicho que esto no es el criterio del productor, esto fue criterio de la sala de mezcla y no creo que las mezclas la hicieran ni aquí. Lo que yo estoy diciendo es que cuando nosotros hacemos una obra de una traducción de una película, hacemos el doblaje de una película, la gente interpreta que la referencia es la versión castellana, que la versión castellana el supervisor puede haber decidido lo que quiera, pero nuestra referencia va a ser el inglés. Y es que nosotros no rompamos esta tendencia del público a pensar que la versión original es la castellana y no es la inglesa, vamos a tener problemas, como lo tuvieran los vascos ahí en una escena en que, pueden decidir, es decir, en la versión española me parece muy bien, si ellos deciden que ahí tiene que haber mesa lift, pues lo puedan decidir. A lo mejor los franceses decidieron otra cosa y los alemanes otra cosa, pero claro, la referencia que tiene el traductor vasco y el doblador vasco es la referencia al original, no tiene ni por qué ir a mirar qué han hecho en la versión francesa, ni que han hecho en la versión castellana o en la versión alemana. Tú, a partir de lo que han hecho en el original, puedes decidir, pero si el espectador te compara siempre con la versión castellana, tenemos un problema. Sí, pero eu, por exemplo, esta mañá veño de dobrar, insisto, a diferencia entre cine e televisión, veño de dobrar unha película de Jackie Chan, wow, estaba en castelán o original. Claro, a mí me han mandado a veces guiones castellanos y yo me niego a trabajar con los guiones castellanos. Claro, porque, y es la conversa que tuve el otro día, claro, si tú comparas lo que hacemos en catalán, y esto con un responsable de normalización lingüística, con lo que hacemos en castellano, y quieres que nosotros hagamos lo que hacemos en castellano, pues ya rompemos la baraja, nos mandáis la versión castellana, y a partir de aquí hacemos un producto. ¿Queremos hacer un subproducto en nuestra lengua? Yo creo que no. Lo que pasa entonces, tenemos que hacer alguna manera que la gente se entere que nosotros no trabajamos a partir del castellano y que nuestra lengua fuente es el inglés. Sí, y una cosa que quería apuntar, bueno, primero de todo, yo no tengo ninguna experiencia en doblaje en cine porque todo lo que doblamos nosotros es para televisión. Pero hay una cosa que me parece muy importante, un poco al hilo de lo que decía Rosa y de lo que estáis hablando. Dejar en el guión para sala ad-libs o, bueno, lo que vosotros decís, G de gesto, lo que sea, me parece que, sobre todo, pensando que la función de nuestra televisión es normalización lingüística, es muy perjudicial para la lengua porque entran elementos pues del tipo wow y todo esto que me parecen aberrantes y nosotros, una de las medidas que tomamos fue exigir a los traductores, elaboramos algunas listas, exigir a los traductores que cuando había interjecciones de ese tipo, que pusieran interjecciones en euskera. Consensuamos una lista incluso
y les exigimos que pongan interjecciones en euskera porque, desde luego, repercute negativamente en la lengua. Sí. Eu, bueno, como docente desta materia, un pouco quería saber, porque unha das preocupacións que ten o alumnado bueno, é que eu mesmo, para resolver a dúbida teño e iso vai para os actores de dobraxe, para os directores, bueno, para a pregunta en xeral. Preferides que poñan os adlibs, que os especifiquen, que introduzan o que son as muletillas, non? En galego, os ambientes que os especifiquen, que deixen únicamente ambiente. A min a sensación que me dá é que cada vez que un traductor, eu que lles digo ao alumno, cada vez que un traductor pon adlib, adlib, ambiente, ambiente, adlib, adlib, eu que creo que o director de dobraxe o que pensa é que o traductor pasou no la pelota. Non sei, unha porque no caso dos ambientes, moitas veces os ambientes non se dobran. Moitas veces non se dobran. E non se dobran, moitos directores consideran non doblalos. Por qué? Porque non hai a fonética que sone, por exemplo, a inglés, ou a fonética que soe a francés, se a película é francesa, ou a fonética ou algún son, por exemplo, se no caso das telenovelas, se unha telenovela é sudamericana. Dice, se non se escoita a fonética, deixámolo así. Supoño que por unha cuestión de prezo, non? Decide non dobrarse. Entón, eu creo que realmente é o tradutor quen ten que decidir se un ambiente se dobra ou non se dobra, porque é o tradutor quen realmente pode saber se a fonética está ou non está, ou se hai unha parte cultural que este ou non estea. Non sei que pensas. A ver, en canto a poñer a libs ou non poñer a libs, eu creo que sí. É que non importa poñer a lib, por varias razóns, porque moitas veces, como o proceso é moi rápido, o que pasa é que estás vendo un tei e non che aparece marcado unha lib como tal e dices, bueno, aquí acabou. Non deixa sequera que acabe o tempo, o ciclo do tei, dalo por feito, pasas o seguinte e quedouche ali unha lib sin facer. É dicir, que estean marcados, eu creo que é conveniente sempre. Ambientes, a min gustaríame que os traduciran. O que pasa é que a imensa maioría das traducións de ambientes, ou non sei se me estou pasando, é dicir, pero moitas traducións, o que pasa é que che poñen cousas do ambiente que son demasiado... é un recurso que utilizan sempre, sabes? Vamos, colledio, además o cine é o único sitio onde se repite todo dúas veces, non? Colledio, adiante, non? É dicir, bueno, eso xa o vexo, non? O ambiente de xornalistas, se sempre ves as 4 frases de sempre, que pensa vostede do que aconteceu? Entón, eso, eu cando dirixía, que xa digo, deixei o vicio hai moitos anos, eu era moi maniático cos ambientes, facía os ambientes sempre por 2 pistas, facía un ambiente con moita xente, o cual era un custo moi elevado para as empresas, por eso non dirixo, pero facía unha pista básica que era o ambiente xeral, e despois facía outra pista que se superpoñía a anterior, que era cando había primeiros planos, non? E cada vez que tiña que facer un ambiente de 3 minutos, eu presentaba 3 ou 4 folios da miña man en sala. O tradutor ou tradutora non mo fixera. Érame igual, é dicir, bueno, era un traballo que eu entendía como meu, facía o axuste, punto, non? Estaría ben que ese ambiente, cando menos eu que non entendo inglés, que saiba por onde vai, que realmente de que están falando aí, de que se pode falar. Entón, eu despois no axuste... Entón, ambientes, sí, eu creo que sí, pero tamén, se vos é posible non facelos o recurso de sempre, é dicir, ambiente, parece que hai ali unha tecla no ordenata que adiante, colledio, non? Non, que sexa un pouco máis rico, que tamén é que ese tipo de cousas axuda moito na interpretación. De todas formas, un pouco al hilo de lo que hablamos el otro día de falsear las cosas, Bea se acordará que en una época tuvimos una absoluta obsesión porque todos los ambientes estuvieran con montones de frases y demás, y a la larga nos dimos cuenta de que era hasta cierto punto un poco aberrante, porque en muchos ambientes no se entiende absolutamente nada, y entonces poner frases comprensibles pues era hasta cierto punto falsear el producto, y entonces hace tiempo ya que en ese sentido... Aquí teñense dado cousas moi graciosas, porque ti dices ao técnico de sala, dice, vamos gravar aquí un ambiente, pero grava baixiño, porque isto é simplemente para que de vez en cando se escuite case algún fonema en galego, non? Sí, bueno, hai unha anécdota para facer borrir un pouco dun compañero. Estábamos precisamente facendo un ambiente deses para cine e non se podía entender exactamente se era en castelán ou en galego. Entón, a directora, que era Charo, que estuvo estes días aquí,
pediulle a xente que había en sala que fixeran un pouco de barullo e que de vez en cando que dixeran palabras que valeran para os dos idiomas. Pistola. Entón, estábamos todos facendo alivamiento. E de repente vemos como adianta pola banda dereita un compañeiro moi amodiño achegas ao micro e di pistola. Ainda hoxe non entendemos por que fixo iso, pero bueno, non? Ou bueno, dos ambientes se caen moitos porque son moi graciosos, non? Típica película de gregos nunhas olimpiadas e de repente un compañero que teñamos que era xenial por os ambientes e dicía todos ali, veña, Demóstenes, ala Orestes, non? E de repente o tipo viu que iban descalzos por un camiño e dixo, cuidado cos croios. Claro, o problema moitas veces destas cousas é que ti dislle ao técnico, grava isto baixiño simplemente para que se escoiten cousas soltas, non? E logo velo na televisión e quedas espantado, porque o que non escoitas é o que había no soundtrack, sabes? E todas esas tonterías que dixeches en sala, pois saen todas. Pero todas, Mesmo recordo esa mamada, miña... Sempre igual. Bueno, a miña pregunta cambia totalmente o tema porque estades falando de cousas moi técnicas, por así dicer. Ten que ver con que aquí estamos un montón de estudiantes que uns acabamos, outros estamos a punto de acabar, de traducción. Entón é así, se a nos gustase moitísimo, dixemos, oh, que maravilla esta traducción audiovisual, encántame, quero facelo, como facemos? A quen temos que mandar o currículum, quen contrata os traductores, o director de dobraxe, o produtor, eu que sei, quen sea. Como temos que facer? Vin que, bueno, en TV3 tendes un sistema de homologación co cual eles teñen, bueno, relativamente fácil, non? Homológanse máis ou menos, xa está, pero nós que? Non sei se alguén sabe. Nós non. Sí. Esa é unha apreciación que me fixo unha amiga. O que pasa é que os xerentes de estudio son complicados. Son complicados. Me lo dices ou me lo cuenta? As dúas. Bueno, por unha razón de tempo quero deixar unha pregunta no aire xa para rematar. Que onte Josep María falou de algo que creo realmente moi interesante. Bueno, antes de nada vouche contestar un pouco a pregunta túa. E a pregunta túa é que eu creo que obviamente non envíes o currículum á Televisión de Galicia. Eu non sei que lle facedes os currículos que recibides dos traductores. E igual non chegan a ti. Xa non chegan a ti directamente, deben estar. Non, tedes que tedes que entregar o currículum nos estudios de dobraxe. Pois, a ver se me lembro de todos. Senón... En Vigo hai dous, un para castelán que sobre todo dobra documentais, que é Cinema Iberoluso. Ben, entón é para voces superpostas. Hai outro é do que realmente neste estudio e quero agradecelo públicamente porque este estudio sempre colaborou, polo menos comigo, sempre lle pedín algo, que é un estudio que considero realmente moi bo e que está en Vigo e que se chama Sodinor, para dobraxe e para traducción en galego. Hai outro estudio en Santiago que se chama CTV, e que, bueno, a verdade é que ten un volume de traballo considerable. Hai outro estudio despois na Coruña que se chama Área 5.1. Área 5.1. Están esperando que o catalogue. Hai outro que se chama Estudio 21. E outro que se chamaba Estudio 1 e agora non se chama, como se chama? 1TV. Ben? Quedoume algún por aí? Non me quedou ningún. Aí é onde debedes realmente enviar os vosos currículos. De todos os xeitos, aínda que os enviedes eu, bueno, este é o chamamento que quería facer. E por iso quería acabar un pouco con isto, non? Para que respondades. Onte José María falou de unha cousa que me parece interesantísima, e foi que o reparto
o reparto do traballo para os estudios de dobraxe. E nese reparto estaba un pouco o control de calidade. Quer dizer, o reparto aquí en Galicia faise de xeito, en principio, equitativo. E digo en principio porque sí é certo que se fai equitativo, pero despois non é verdade. Porque hai empresas que levan varias empresas, non? Entón, a min gustaríame que realmente se apostase polas novas xeracións de licenciados en traducción e interpretación, e por estas novas que están saindo a partir de agora, tanto por parte dos estudios de dobraxe, Luís transmitió por aí, Ramón, que o teñas en conta, e claro, sí que me gustaría que houvese un maior seguimento. E sí que me gustaría que fose un pouco posible como é en Cataluña, non? Que o reparto aos estudios de dobraxe, eu sei que Luís concorda completamente comigo, se debe facer de un xeito polo control de calidade, non? E claro, as novas xeracións, eu sei que aquí temos traductoras como é María Alonso, onde o nome, cada unha das traducións que fai, o guión leva o seu nome. A mí gustaríame que a Televisión de Galicia, a partir de agora, polo menos, e iso sí que se pode facer, que exixise o nome de cada un dos tradutores e das traductoras que traducen o guión. Porque eu sei que hai estudios que non o piden, vamos a deixar que non o piden, non? Que non o piden. Entón, pois sí que me gustaría, e iso por parte da Televisión de Galicia pódese pedir sin ningún problema, saber quen é o tradutor. E bueno, é un pouco isto, non? O control de calidade, o reparto dos estudios e a visibilidade do tradutor. Ben, a visibilidade, porque eu sei que iso repercute despois nas tarifas. O sea, sei que repercute nas tarifas tanto por parte dos tradutores como por parte dos profesionais da dobraxe en xeral. Tomo a palabra para responderlle un pouco e, bueno, pues dar ánimos para que... No, aproveitando, eu penso que un conducto regulamentario é, pois, ao mellor aproveitar a celebración deste congreso para comprometerse a que desde esta facultade pois establezan uns lazos institucionais para ir á torre entre, digamos, xente que pertenece a ese ámbito, non? Establecer lazos entre universidade e a Televisión de Galicia directamente. Non sei, por algo se empeza, desde logo, desde todos que traballamos desde máis abaixo, desde outro punto de vista, pois non temos esa capacidade executiva para tomar esas decisións. Se hai unha formulación seria e rigorosa desde esta facultade, pois avalada pola súa traxectoria, polas calidades que levan a mellor demostrado ao largo dos anos que leva traballando, este congreso penso que é unha posta en escena que tamén é favorable ás connotacións que ten esta facultade, pois, home, eu penso que de entrada non hai ninguna reticencia, todo ao contrario. A partir de aí, a colaboración, o que estean dispostos uns e outros. Nada, eu era para dicirvos iso, non? Que xa que estades aquí representando mestres, Televisión de Galicia e estudios de dobraxe, que podía partir de aquí unha iniciativa. De feito, o congreso este de dobraxe e de traducción tuvo un enorme éxito. Eu nunca vin a xente correr polos corredores e dicir que están falando, xa empezou o congreso de dobraxe. E cando ibas a un congreso normalmente sentabaste atrás para botar unha cabezada de vez en cando. Aquí polo menos vese que a xente está participando e lle interesa. Entón eu o que quería dicir, que xa me respondestes, é que partira xa unha idea, unha base dunha iniciativa para ter unha colaboración que a Televisión de Galicia cos estudos de dobraxe. E Xoan, xa que comezastes eso, acabo. A ver, acabase... A ver, eu pola miña banda... Bueno, que saibas, a mí non me digas iso, que sabes que son capaz de leválo a cabo, vamos. Así tiña que estar chupando horas de pasillo na Televisión de Galicia, vamos. Sei que se acaba de abrir un convenio coa Televisión de Galicia desde a Vicerreitoría de Relacións Institucionais. Bueno, pois creo que fai 15 días. Eu insisto realmente no nome dos tradutores. Sei que desde o servicio en produción allea podedes realmente exixir un pouco iso. É algo clave. Parece unha tontería, pero non é. A visibilidade do tradutor para despois cobrar as tarifas. Eu non sei o que opina María, pero eu creo que está ben que as traducións todas levasen o nome do tradutor ou da tradutora. E non só dos que traballades ben e xa estades aí. E ao mellor rexeitades algúns estudios, non?
colledes outros. Entón, pois, bueno, eu creo que iso ten que estar aí. Bueno, eu espero que haxa. Tamén se están abrindo convenios con estudios. Que pasa? Que os convenios con estudios de dobraxe son perigosos. Ben, os convenios cos estudios de dobraxe hai nos que leválos con cautela, porque, claro, un docente tampouco ten realmente tempo para facer un control de seguimento total se ese estudio se quere aproveitar da persoa que ten ali ou realmente se a quere ensinar, non? Entón, pois, bueno, todo hai que leválo con cautela. Eu, pola miña banda, e, bueno, sei que os meus compañeiros igual están por esa labor, non? De seguimento. A ver, una pequeña puntualización. Lo de los nombres está muy bien. La visibilidad del traductor siempre, ahora. Antes, ahora y siempre. Ahora bien, visibilidad del traductor cuando haya un control de calidad de principio a fin. Yo no pienso poner, ni creo que ninguno de mis alumnos, el nombre y apellidos en una traducción para el doblaje si después el traductor no está presente en cada una de las fases, tanto de ajuste y demás, y controla su trabajo, porque ya sabemos todos que una cosa es el texto que enviamos y otra cosa es lo que sale en pantalla. Y muchos traductores por eso precisamente se niegan a poner su nombre y apellido, porque saben que no solo la manipulación del texto, sino toda la manipulación que realizan los técnicos de sonido y demás, y directores de doblaje, no tiene absolutamente nada que ver con el guión traducido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, pero con un trabajo de coordinación y de equipo, un diálogo constante con cada uno de los agentes para traductores, que no traductores, con el traductor. A ver, bueno, moitas cousas, no? Primeiro, eu non sei por que temos que ser nós os que temos que ir facer pasillo á Televisión de Galicia. Porque non é a Televisión de Galicia que ven facer pasillo aquí. Creo que hai moitísima xente na Televisión de Galicia, xente da parte de arriba da torre, que descoñece que aquí, que na Ría de Vigo hai unha facultade de traducción e interpretación. Eso primeiro. Segundo, nós non nos comemos a ninguén de momento. Tampouco se deu ningún caso, por exemplo, cun rapaz, un estudiante de traducción de Cataluña, comese a ninguén da TV3. Creo que non se deu ningún caso. Nós non pensamos comer a ninguén, só queremos que polo menos se interesen por lo que facemos, por lo que estudiamos, que veñen aquí, que, non sei, eles supostamente na Televisión de Galicia está para normalizar a lingua, para pois aprenderlle galego a xente que non o sabe ou aprenderlle os que saben pouco. E nós estamos aquí para traballar. Aquí hai ilusión, uns terán máis, outros terán menos, pero nós estamos para aprender e para que nos enseñen tamén. Entón, non sei por que temos que ser nós, que temos que ir a eles. A min constame que houve achegamento pola parte da Facultade de Traducción e Interpretación a Televisión de Galicia, mas a Televisión de Galicia moito interés non puso en nós. Eu non sei hasta que punto eles saben o que nós facemos aquí, que existimos, e que estamos dispostos a traballar e a facer algo por a traducción e, sobre todo, por a lingua galega tamén, non? Porque aquí somos novos, pouco experimentados, é verdad, pero temos ilusión, ganas e, bueno, non sei, penso que deberían se interesar un pouco por nós tamén, tanto polos traductores como polos lingüistas, obviamente. Permítesme, Moncho, dúas cousas nada máis. Ti ben falas xa, pero porque ti pareceche que na cúpula de TVG hai alguén a quen lle importa o idioma. Ti pareceche que non na cúpula, claro, non na cúpula de TVG, senón ti crees que realmente os dirixentes deste país, que hai vontade política a prol do idioma? Eu creo que non. Falaba outro día, primeiro, bueno, é por unha banda, por outro lado, eu sabes que pasa? Que isto é como non hai esa ideoloxía de fondo, ese facer país, pois isto non é máis que un negocio. En este negocio faltanos a parte que negocia, que é a que rebaixa a calidade, e se a TVG
digo TVG porque é quen lle correspondería, non supervisa a calidade dun produto, este intermediario que nos falta vai rebaixar por todos os lados. É dicir, vai intentar que domesticar os directores, como está pasando, sabes? Falles os repartos o xefe de produción, os directores, é dicir, o xefe de produción determina nalgúna empresa en concreto quen fai cada papel. O director é un memo que a maior parte do tempo dedícase a meter unha convocatoria normal de dobraxe deberá ter da orde dos 70 teis, máis ou menos, todos sabemos que non ten, non? Eu vin esta mañá unha convocatoria de 140. Ti sabes o que é meter 140 teis nunha mañá? E ademais por xente cunha calidade como actores e actrices ínfima, porque son xente que entrou aí porque aí pagaban o 25% a baixa. Entón entraron dun cursillo porque tiñan todo o dereito a traballar, noutros sitios non daban traballado porque non tiñan a calidade mínima tamén que xa acadara outra xente, entón entraron a traballar a baixa. E aí os tes facendo 140 teis pola mañá e ninguén supervisa ese traballo. Entón o problema, primeiro, que é un negocio, eu creo que sinto dicircho así, de duro, pero eu creo que non vades ter posibilidade de que os políticos nin a TVG vos baixe aquí a ver a vos e que vades ter que amañarvos e buscarvos a vida vos. E que ao lado dos nomes, e a pesar de que, José, de que te poidan machacar en cada parte do proceso, ao mellor ata tedes que poñer un correo electrónico para que o director ou directora da película vos consulte directamente as dúbidas, porque porque o que dicía antes, moitas veces aí rompes o proceso e non lles interesa que esteñamos comunicados as distintas partes do... El diálogo y el correo antes, inclusive. Es decir, un diálogo permanente en todo el proceso de la traducción, ¿no? Al final, y evidentemente, no solo a la firma del traductor, sino todos los agentes que han intervenido ahí, hasta el técnico de sonido que ha hecho la mezcla. Algo que en una política traductora como en televisiones europeas, como puede ser Arte, televisión franco-alemana, tienen la sana costumbre de, después de terminar todos los títulos de crédito, incluso del documental más ínfimo, de poner la empresa de doblaje, los actores de doblaje, el director de doblaje, evidentemente, y el traductor, la traductora y demás, ¿no? Entonces una cierta presencia, ¿no? Pero presencia, ¿por qué? Porque hay un control de calidades, en principio hay un diálogo constante, permanente, esas dudas constantes de que tiene el actor de doblaje, pero aquí ¿qué ha puesto? ¿No? Voy a llamarlo, aquí tienes mi teléfono, por supuesto. Pero sabes que pasa? Que xustamente nos momentos en que mellor funcionou esta profesión, que foi cando realmente se lle exixiu calidade dende arriba, entón todos nos puxamos a traballar, deuse de forma natural ese diálogo. Eu creo que as empresas, podría falar María mellor que a min seguramente do tema, pero eu creo que as empresas que hoxe mellor calidade están dando, de algún xeito xeneran unha circulación na información, sabes? Entón, cando tes calquera dúbida, vas a produción e dices, eu non sei, isto na traducción non o teño claro, tal, espera un momento que chamamos. Quero decir, pero xustamente os que queren quitar beneficio e ninguén lles pide calidade son os que poñen máis trabas no medio. Non interesa. Bueno, eu sei que dobraches algún capítulo de Magnum? Desta vez con grazas ou con gracias. E o outro día dicía con moita gracia o protagonista, dixo, estou cobrando 4,5 millóns de pesetas por dicir grazas. Porque repetiu toda a serie, non? Non dobrei ningún capítulo de Magnum porque me nego a ir traballar a esa empresa, solamente nos personaxes que me veñen impostos de TVG. Porque, eu sei que en Vigo, este estudio, eu creo que María pode verificalo, eu creo que hai unha conexión, non, entre directores, actores. Eu creo que isto é fundamental. Obviamente é fundamental en calquera traballo, non para este ámbito. Eu creo que tamén é fundamental en Citroën, en unha empresa de conservas. Isto é fundamental, que haxa comunicación. Eu creo que de algún xeito tamén, e aí non quere dicir que non teñades obviamente non tedes a culpa, porque sobre todo sei que ti non tedes a culpa, pero eu creo que tamén entre os dobradores e os directores, non? E porque vos coñecedes, eu creo que debedes exixir non só nun determinado estudio, porque eu sei que ese estudio funciona moi ben, pero non todos funcionan así, pero un pouco tamén está o caso de dicir, quen traduce isto? Quer dicir, que persoa de calquera parte, de que aldea, non? Onde está esta persoa que traduce? Porque é que non aparece para nada. Quer dicir, eu sei que hai factores que impiden esta comunicación, pero esta comunicación é posible, o sea, pódese facer posible. Bueno, no sé, yo creo que si
no sé cómo decirlo, si cada uno cuenta su historia, todos tenemos parte de razón, ¿no? Pero, por ejemplo, yo a esta alumna le diría que es que le ocurre lo mismo a uno que hace medicina. O sea, la Seguridad Social no irá a su puerta y dirá, oye, tú eres médico, ven. No. Es decir, también tenéis que aprender a buscaros la vida. O sea, ahora voy a darte yo a ti caña. Tú has dado caña, yo te doy a ti. Es que también tenéis que aprender a buscaros la vida. También es cierto que la universidad tiene que daros herramientas para que os busquéis la vida. No me quito yo lo que me toca. Bueno, pero por eso hay que enseñaros aspectos profesionales de la traducción dentro de una parte del temario, por ejemplo. Y recordaos constantemente que el día que tú entregues la primera traducción para un estudio, es obligado poner al lado de tu nombre, pues poner tu correo electrónico y tu móvil. Y ponerte a disposición de del director de doblaje. Pasando de la anécdota a la categoría, lo que sí que es cierto es que cuando se dan las condiciones en las que el traductor tiene la posibilidad de, por ejemplo, estar en contacto con ese director e incluso pasarse a veces por el estudio, lo que comentaba también Luis, que él decidió que de vez en cuando tenía que pasarse, porque claro, es que si no, ¿quién eres tú? No estás allí, pues seguramente si no estás nunca pasarán de ti. Entonces, claro, yo creo que eso está bien. A lo mejor puedes tener la sensación de que estás perdiendo no sé cuántas horas de trabajo, pero en el fondo yo creo que se gana, ¿eh? Y yo la experiencia que tengo es que las veces que he trabajado, incluso yo recuerdo una serie que tuve el gustazo de traducirla con unos cuantos exalumnos míos. Entonces, lo primero que hicimos, perdiendo dinero todos, claro, era reunirnos nosotros para ver los criterios que íbamos a adoptar para unificar criterios, ¿no? Y luego nos reunimos con el director. Entonces, pues lo que se puede sacar de ahí es que realmente cuando hay colaboración y cuando es un proceso y no va cada uno a la suya, porque cada uno supongo que lo intentamos hacer todos lo mejor posible, pues el director pensará, y seguramente tendrá razón, que él hace lo mejor que puede. El actor, pues no tengo ninguna duda, y el traductor y el ajustador, pues también. Pero a lo mejor el problema es que 1 más 1 más 1, o ¿cómo era la canción de aquello? 1 más 1 son 7, ¿no? Pues igual, ¿no? A lo mejor conviene que sea una cosa de 7 y no de 1 más 1 más 1. Vale. Bueno, este debate daría para moito máis, pero debemos facer un pequeno descanso de 5 minutos, fumar un pitillo, vimos para clausurar o mesmo e repartir isto.